Suscríbete a La Panterita. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buen día, ¿qué tal, Fabián? Arturo, buen día. ¿Qué tal, Denis? Una forma de decir, Arturo, buenos días. Sí, una forma de decir. ¿Cómo te va, Jorge? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Pancho? Buen día, Arturo. El Tucu Salazar también está internado por estrés postraumático. Y nos quiere Así hablar es. el médico de Olimpia. Así es. Después de lo acontecido, obviamente, ¿Eh? en donde su mujer se llevó la herida en la pierna. Y queríamos hablar con Julio César Cáceres. Con Julio César Cáceres, el técnico de Olimpia. Que ayer fue Fue hasta Itagua, sí. hasta Itagua, el plantel se fue, ¿verdad? Sí. El primero Alex Silva en llegar, después fueron llegando Camacho, Vera, Julio Cáceres. Inclusive Los ex compañeros. los primeros en llegar, sí. Carlos Rolón estaba también allí. Sí, Carlos Relón. Y titular en su equipo en el Olimpia, Salazar. Sí. Y ahora yo creo que no está para... Hay que ver, está internado. Y esto es una cosa que queríamos consultar. Salazar y Tito. ¿Eh? En realidad, los dos Los dos. en su equipo, Sí, sí. Y los que Lo sufrieron de esta... Tito, en nuestro más sentido, parece muy fuerte. Terrible. Terrible. Desde todo punto de vista uno no encuentra las palabras No, para describir semejante momento. más que un golpe a una familia en particular o a dos, es un golpe a la sociedad. Sí, ante un hecho de estas Es características... un atentado a la sociedad lo que pasa. Es un golpe para todos. El sufrimiento puntual, como dice Pancho, de una familia, pero en general yo creo que todos nos sentimos golpeados, dolidos, tristes, con temor. Es que ya viene. Schwarzman. Sí, así es. No, ya No hace viene. mucho, sí. No hace mucho. Sí. El militar también que Esto me había hace acordar fallecido. Terrible, terrible. Esto va a ser terrible. Esto ocurría tiempo atrás cuando cuando en el caso de Somoza. ¿Ustedes se acuerdan? En la época estamos hablando del régimen anterior, el disparo. Terrible. Hay casos de Robledo, el intendente de Encarnación, pero este tiene otro matiz, ¿eh? Sí. Acaba ahí. Terrible. Eh, Es una guerra interna de narcos, esa es la realidad. O sea, Claro, ya carteles. Lo malo, como bien decías, ya se meten en Claro. espectáculos públicos donde hay 20.000, 25.000 trasladan, personas. no, se aparte trasladan. abiertamente a la hay que sociedad. hacer una pregunta. Sí. Si ellos tienen, por eso una pregunta con gente entendida. Cuando ocurre esto, ellos tienen mayor protagonismo y crean mayor temor. Claro. Mayor Claro. protagonismo, mayor temor. Sin ningún tipo de pudor, de nada. Sí, no, Mayor protagonismo, mayor, es decir, cuídense de nosotros. claro, es Mayor como que envía un protagonismo. mensaje, ¿no? Claro. Envía un mensaje diciendo, acá estamos, hacemos lo que nosotros queremos y no respetamos ningún tipo de El problema es que antes era una cuestión local. directa entre ellos sin Y- involucrar tanto, salvo en Mira, lugares puntuales, si porque en quieren Pedro Juan hacer también. En otro lado lo van a hacer. Sí. Estamos hablando Sí. que a mayor repercusión, entre comillas, ellos presumen mayor respeto. Esa es la interpretación que yo le doy. Si vos querés hacer de otra manera, pero en este caso va a tener una repercusión extraordinaria. Y este es un aviso en un evento con 10.000 o 15.000 Y personas. que ya definitivamente no hay temor a nada. ¿No? No hay temor a No, nada, para ni, nada. ni a dañar a terceros, ni a saber cómo puede terminar, o sea, no. Y también se ven favorecidos por una endeble seguridad, si vale el Seguridad. término de seguridad en el país, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ver? Si mañana vos podés hacer un evento Sí. acá y a la vuelta, ¿cómo vas a ver en qué momento? Está el doctor Gerardo Brustein. ¿Cómo te va, doctor? Buen día. ¿Qué tal, Arturo? Un saludo a la audiencia de Puebla Logrando. Bueno, no sé si mezclamos o no mezclamos, doctor, pero como director del Hospital Británico, hay gente herida, lastimada. Salazar está ahí, ¿verdad? El señor Salazar y su esposa están internados en el sanatorio británico desde anoche, que fue traída por la ambulancia después de lo acontecido en el anfiteatro en San Bernardino.
Claro, por eso tenemos que manejar con mucho respeto, doctor. ¿Cómo está la señora de Salazar? Bueno, voy a hacer una referencia porque es de público conocimiento, Arturo. A mí no me gusta hablar de la situación médica de los pacientes, pero como es de interés público y es un acontecimiento que crea en los aficionados también, me imagino que estarán preocupados. Voy a hacer una breve referencia. La señora del jugador Salazar se internó anoche con una herida de arma de fuego, que por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, que está estable, su situación en mejoría, y el jugador también se encuentra internado, tuvo un pequeño traumatismo en el área de la cabeza, pero sobre todo está los dos están muy afectados por la situación que tuvieron que vivir anoche. Doctor, enseñanos lo de la señora, ¿fue una herida en la pierna? Sí, una herida con entrada y salida en la pierna a nivel debajo de la rodilla, afectando el hueso peroné. Ella, en el caso de la mayor las fuerzas para Tuco Salazar y para la señora, ella debe estar internada, ¿cuánto tiempo, bajo control? ¿Cómo es su caso, doctor Blustein? Creo que va a estar como mínimo 48 horas, está a cargo del cuerpo médico del Club Olimpia también, que estuvo apoyando en todo momento, participaron incluso creo de la intervención quirúrgica. Va a estar 48 horas como mínimo porque tiene que recibir antibióticos. Al ser una herida por arma de fuego, eso tiene riesgo de infecciones y por lo tanto debe estar resguardado de ese aspecto. El caso de la señora y el jugador Víctor Salazar, enseñarnos, doctor, postraumático. Esto es conocido que le pasó a la señora, ¿no? Claro, esto es por la situación que ellos tuvieron que vivir. Realmente fue una situación muy intensa, un traslado muy difícil, casi 2 horas tardaban en llegar de eso en Marina Asunción. Eso le generó, por supuesto, como es lógico, una gran ansiedad tanto a la paciente como al jugador. Entonces no estaba en condiciones de abandonar el hospital y además él quería quedarse junto a su esposa. No sé si habría que hablar con un especializado en la materia, pero estaba muy alterado, como desencajado, doctor. Claro, está afectado como cualquier persona que está sufriendo una situación de esta medida, ¿verdad? Nerviosismo, ansiedad, todo ese tipo de síntomas se presentan en esta situación. Es decir, parecería que no llegaban. Esa es la sensación que da, doctor Blustein. ¿Cómo? La sensación que le debe dar al Víctor Salazar y a la señora es que llegar y no llegaban. Eso claro, es mayor ansiedad, mayor estrés, ¿no? Así mismo, Arturo, uno no sabe hasta que llega al hospital cuál es la gravedad de la herida, y recién cuando recibe los cuidados médicos uno puede estar consciente de la situación y ser informado. Así que realmente tuvo que haber sido muy duro todo lo que tuvo que haber pasado. Todas las personas que están involucradas en este hecho, realmente es muy importante y difícil la situación que se vivió ayer en el anfiteatro. Doctor, y el caso del jugador de Olimpia es un tema de tiempo. Pregunta por la señora, ¿cómo es el tratamiento? Bueno, en su caso las heridas físicas que tiene son leves, pero ya la parte psicológica, eso ya me imagino que se manejará de otra manera, y yo no puedo opinar del tiempo que una persona necesite para recuperarse de una situación como esta. Cada uno es diferente. Yo estoy seguro que el cuerpo médico de Olimpia, que es uno de los mejores del Paraguay, le va a dar todo el soporte que necesite, y si hace falta también colaboraremos con ellos a través del Sanatorio Británico. Ellos son asegurados acá a través de Santa Clara Medicina Prepaga, así que tienen a su disposición todos los profesionales que hagan falta. En estos casos, doctor Blustein, no sé si entramos en la intimidad, me decía eso, hay que consultarle a él, o a él digo por el Tucu. ¿Hay antecedentes de algo similar con él así? Desconozco, aparte no estoy en contacto de ficha médica ni tampoco. Sí, con el debido respeto, son cosas muy privativas y hay que estar en la piel de uno, ¿no?
Sí, aparte no, yo creo que es una cosa muy normal que todas las personas que se someten, uno cuando tiene un accidente, incluso en el automovilístico, la situación que uno tiene que vivir, se siente realmente que pasan horas para que uno vuelva a la normalidad. La descarga de adrenalina que uno tenga que sufrir hace que incluso aparezcan los síntomas después de ese momento. Y bueno, este es el caso de la señora con la herida, pues va a ser observada 48 horas. El estrés postraumático que está teniendo su marido, su esposo, que es el jugador de Olimpia. Déjame cambiar y preguntarte esto, doctor Brusti, el tema de, con el debido respeto, lo que pasa, ¿no? Porque creo que hay otros heridos en el británico. Hay más gente, ¿verdad, herida? Acá nosotros solamente tenemos esas dos personas, Arturo. Ah, perfecto. Déjame preguntarte con el debido respeto de lo que está pasando con la señora y con el jugador de Olimpia. ¿Cuánto es el aforo para el campeonato de primera, doctor Bruste? Y lo que está autorizado por el Ministerio de Salud y la Secretaría Nacional de Deporte es 80% de la capacidad por sector en cada estadio. 80%. 80%. Sí. Y en Copa Libertadores ya es Conmebol, ¿verdad? Sí, pero no puede superar ningún tipo de evento deportivo, ni social, ni cultural, ni musical, puede superar el 80%, así que hasta 80%. Nosotros como APF exigimos vacunación al día para poder acceder, pero eso ya la Conmebol, si es que aplica o no, ya es una cuestión de ellos. Gracias, muy amable, doctor. ¿Alguien que quisiera agregar que no pregunté, doctor? Nada, Arturo, a las órdenes, mandarle un abrazo a Tito Torres, nuestro sentido pésame desde la APF, de la Comisión Médica, también en nombre de nuestra institución y ayudar en todo lo que se pueda a la recuperación de todas las personas afectadas y que pertenecen al mundo del fútbol. Gracias, muy amable, doctor Buste, muy amable. Contigo, Luis. La Agrícola de Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. ¿Qué tenemos ahora, Pancho? Terminó la autopsia y está hablando el médico forense, estaba hablando ante los médicos. Ahí lo tenemos, sí. A Pechi Choco. Muchas gracias. En el futuro. En el caso del hombre todavía no reclamó ningún familiar su cuerpo. No, tal cual lo señalé, no hubo reclamo. Muy bien, Marcelo Pechi, entonces compañeros, sobre este procedimiento que se realizó. Pechi, el doctor Pechi. Sí, el doctor Pechi, sí. El doctor Pechi. Bueno, contigo, Luis. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puchupe Quitadol. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales. Ponete al día y participa del sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 km. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales @EMSA Paraguay, EMSA Inmobiliaria. Creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL Electrodomésticos, Mole, Joyas y Perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Yala Casi, RI 2 de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré. Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parisea con garantía de calidad. Llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá. Ferro Parisea, estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737 al 8. Ferro Parisea, 39 años construyendo contigo. Buena colega, le pido por favor que nos llamen a los jugadores en un momento muy difícil y pedimos comprensión desde ya gracias a la jefatura de prensa del Olimpia nos envía. Y hay que respetarnos, ¿no? Sí. Indudablemente. Bueno, tenemos que ir a la eliminatoria, ¿la verdad? Sí. ¿Por qué edad tiene? Eliminatoria, se viene el campeonato. El viernes hay 2 partidos. Arranca, sí. Arranca la temporada.
Y el caso de Salazar, ¿por qué se tuvo la lesión en el partido con Flamengo? Con Flamengo, el golpe en la... ¿Cuánto tiempo estuvo? Este no era el de Arrascaeta. El mismo, el uruguayo. ¿Y cuánto tiempo estuvo? Partido para uno. Y él volvió... 4 meses. Sí, Un poco más de 4 meses. Más de 4 meses, sí. Sí. Bueno, ese caso de Olimpia y de Salazar. El caso de Cerro, el que no se puede apartar, no puede apartar, no, Moreno Martín. Sí. Tiene boliviano. condiciones, tiene características. Pero ojo, hay que verlo en Cerro. Yo no estoy echando de menos la selección boliviana ni Cruzeiro. Hay que ver qué funcionamiento quiere. ¿Quiere similar a Boselli? Boselli vino como goleador. Sí. Y anduvo a media. Moreno Martín viene como goleador. ¿Así es? Así es. Sí. Y hay que ver cómo está. No Yo físicamente, cómo va a rendir en Yo Cerro. creo que tiene las características que le gusta a Chiqui, que es que sus delanteros participen del juego. Yo no lo veo a Moreno Martín de esos centros delanteros estáticos que no se mueven, que solamente esperan la pelota. Yo creo que tiene para asociarse, que es lo que pretende darse de sus delanteros, que formen parte del juego. Más parecido a lo que hacía Churim, Sí. ciertamente, sí. antes que lo que... Yo le veo en las dos facetas, el formato de goleador, luchador y también le veo jugador líder, porque se nota, con el respeto a lo que es su selección, se nota lo que es en Bolivia y trasladar eso a Cerro, porque Boselli era un líder en Cerro, fuera de la cancha y dentro de la cancha, sí, era un Lo líder. respetaba. Era un líder No, está bien, está dentro y bien. fuera de la cancha. Y es cierto, va a tomar un tiempo, pero una vez que llegue allí, me parece Martins va a hacer lo mismo en Cerro. Cualquier Un 9 que líder. venga en Cerro hoy en día va a rendir, porque Cerro tiene un equipo ya formado, hecho. Y Martín es un parecido a José Cardoso, Arturo. Goleador. Sí. En el área no te perdona, aparte tiene gol de cabeza también, que es Sí. muy importante. Tiene Muy importante. en 13 partidos 9 goles ¿En dónde? en las eliminatorias ¿Y en Cruzeiro? sudamericanas. Acordate, yo estoy totalmente de acuerdo con Denis cuando dice Cardoso. Porque yo entiendo interpretando la Denis, lo que es Cardoso. Goleador. Y va a fallar 3-4 en la boca, ¿verdad que también puede fallar Moreno Martín como fallaba Cardoso? Sí. No vaya a creer que Cardoso, la primera era gol. Cardoso tenía 5, hacía 1. Pero se metía en el área, peleaba, y Moreno Martín le va a dar a Cerro eso. Le va a dar la pelea, le va a dar la lucha. Ahora con una enorme responsabilidad. Lo que despertó Moreno Martín no es muy común en nuestro país. Que el que viene con nombre genera eso. Sí, Como sí. que se lo mira de otra manera, se hace énfasis en su presencia, en qué realmente puede dar dentro de la cancha, y va a tener esa responsabilidad definitivamente, porque va a ser el jugador dentro de esta estructura de Cerro con mayor recorrido, con mayor experiencia. ¿Y cómo va a jugar Cerro con él? Una cosa que yo lo entiendo, dice Denis Caniza Cardoso, hay que jugar para él. Claro. Sí. Hay que jugar para él. Sí, Pero Se yo, va a mover, Martín, se va a mover. yo lo veo participativo, no tan... No, yo entiendo tan lo que estático. dice el niño, el líder. El tema es que Carrizo se juega a la derecha, porque Mateu ya no está. Sí. Es Carrizo a la derecha y Aquino a la izquierda. Sí. Y ahí va a estar ubicado Moreno Martín. Acordate, el mediocampo va a crecer con Piri y Damota. Y después hay otra situación que se va a plantear con el Chico Díaz. Chico Díaz. Solo que en el caso de Piris me parece que no es para el hoy. No, yo lo digo con tiempo. Una con vez tiempo. que esté, tiene que agarrar ritmo futbolístico, la diferencia de Piris y Mota, a diferencia de los demás. Puede que rápidamente lo haga, pero me parece que por lo menos le puede llegar a tocar, o sea, Pero tomar pero unas 4 o 5 fechas. A Piri y Damota lo vas a poner con tiempo. Puede jugar 15 minutos, puede jugar 30, puede jugar 45. Hasta que se vaya adaptando Yo al creo Cerro. que Chiqui no Ahora, lo va a si apurar vos- hasta que llegue la Copa. ¿Eh? Yo ¿O no creo va a que jugar? no lo va a apurar hasta que llegue la Copa, lo va a ir poniendo, como dice Arturo, 5, 10 Sí, minutos en sí, los primeros pero lo que partidos, digo es lo siguiente, porque tiene tiempo para la Copa. Un Cerro nuevo, con Piri y Damota en el medio, con Moreno Martín, Sí. quieras o no, van a tener una gran habitación. Y te iba a decir lo del Chico Díaz. Yo creo que es la brillante oportunidad en Cerro. Y hace tiempo que Cerro, hay que esperarlo el Chico Díaz, Sí. pero vos tenés Rivero atrás. Sí, Williams. Carlos Rolón jugó poco, Jugó poco, pero era la primera alternativa ante pero ausencia. jugó poco. Sí, porque con Patiño y Jugó Duarte no poco. había... Rivero va a venir a pelearle el puesto, parece más pasivo Carlos Rolón. En el medio, Carrascal o Isla Blanco. Cuando Piris de Mota esté bien, sí. Bien. ¿Y el Chico Díaz dónde va a jugar? Y ahí hay mucha competencia. Con Pachi Porque Carrizo. con la permanencia de Carrizo, Yo creo que no es Pachi Carrizo su contra. Son características distintas. pero yo no creo que toque su formato. No va a tocar su formato. Entonces va a estar en el banco Sergio Díaz.
Y la va a O tener que Pachi, pelear. claro. Como también puede Va a tener ser que pelear Carrizo. con Pero Pachi. el Pachi y Sergio. que se duerme pierde el puesto. Porque también Puede hay jugar que, por el lado de Aquino. Aquino, pierde el puesto. también hay que Carrizo. recordar que Carrizo no terminó a gran nivel el año. Pero Y viene sin hacer pretemporada. sí, pero bueno, la señora tuvo familia, Sí, ¿verdad? por eso. Y vuelve. Lo que digo es que vuelve porque es considerado por Arce. Sí. Claro. Sí, sí. Arce. lo quiere. Todos los jugadores de Cerro están vistos por Arce. No es tomar y te traigo este por traer. No. El esfuerzo que hace Cerro en Moreno Martín es enorme. Son, como decía Víctor Villar, ya $2 millones por 2 años. $85,000 por mes más o menos sale. Y es libre él, ¿eh? Sí. Él viene con pase en mano. Él arregla con Cerro su... Arregla con Cerro. Y contrato, es un sí. jugador de ese nivel y tiene 34 años. Y si arregla con 34 es porque puede una futura transferencia. Yo te voy a pagar 80,000. No hay problema, te firmo por 2. Pero si Cerro tiene una oferta interesante y anda bien, puede ganar el doble. Sobre todo es muy bien visto Claro, en Brasil, porque- o sea, puede porque volver a pegar el la- retorno a un buen nivel y con un beneficio importante para Cerro. Y jugó en el fútbol chino 4 o 5 Sí. años. Sí. 14 goles en la temporada anterior. Pero a lo que quiero ir es un poquito los recursos. En las eliminatorias tiene 9 goles en 13 partidos. 4 goles marcó de cabeza. Es lo que dice Denis Caniza. 3 goles con la pierna derecha y 2 goles con la pierna izquierda. Pero en Bolivia es una cosa y en Cerro es otra cosa. Yo no quiero entrar al equipo de César Faría ni decir que Cerro es más que Bolivia. Pero soy muy práctico en lo que digo. Sí. ¿Se entendió, Denis? Se entendió. Eh, Pero es un Este jugador... Cerro tiene hoy una selección y Bolivia tiene alteraciones. Y él es la figura. Bueno, hay otro. Pero él... yo Él creo es la bandera. Es la bandera, Es la bandera Él de es Bolivia. un jugador de mucha experiencia, Pancho. Va a saber Sí, absorber uy. el mundo Cerro, la presión que existe en Cerro Porteño sobre él, ¿verdad? Yo creo que va a saber absorber y va a rendir porque ya tiene un equipo armado Cerro Porteño. Y volviendo a Cerro, yo creo que hoy en día tiene 14 o 15 jugadores confiables Cerro Porteño. Y es lo que digo. ¿Entendés? Pero O sea, que es una cosa, que van a pelear. van a jugar para Moreno. Sí. Y a Moreno va a vivir en el área. En el área, imagino. José Luis bajaba. Últimamente Yo no creo que viva en el área. Yo lo veo Ahí para... está, Puede salir- este cagante puede fallar, no. no, No, pero sí, es cierto, o sea, Cerro no presiona arriba. Las comparaciones no son buenas, ¿Entendés? pero el que recién hasta hace poquito estuvo hasta el torneo pasado, Boselli hacía esa doble función, yo creo que va a ser algo similar. yo lo veo Sale similar. a buscar, Sale, Él tiene esa- facilidad. tiene condiciones técnicas para salir, descargar, guerrero, buscar, peleador, generar, eso. y sumado a eso, estar en Yo el área. recuerdo lo vi en un partido Bolivia, que no va a ser lo mismo. Perdón, discúlpame, Choco, discúlpame. Aquí fue el tiroteo en la zona B. El objetivo del sicario habría sido Bogado Quevedo. ¿Pinta sobre el autor material, doctor? ¿Alguna característica, algún relato, algún testigo? Esos datos vamos a ir nosotros a corroborar ahora con la fiscal Alicia Saprissa y mi colega Marcelo Pecci, que estuvieron haciendo las diligencias preliminares allá en el lugar del Dicen hecho. que tienen, doctor, ¿pudieron sacar algo de alguien? Hay informaciones que ellos manejan. ¿Cómo pudo él tantos años eludir a la justicia? Ustedes dicen que solamente sería por ese documento brasileño que pudo despistar a las autoridades paraguayas y por eso nunca lo detuvieron. En primer lugar, nosotros nos enteramos ahora de esa orden de captura internacional una vez chequeado y identificado correctamente esta persona. Evidentemente existía ya un pedido de exhorto con fines de extradición que se maneja en un juzgado acá de la capital. ¿Se maneja alguna información de protección, que están bajo protección de uniformados de la Policía Nacional, estas personas que aparentemente son del crimen organizado? No manejamos esa información, pero sí ahora se dispuso un resguardo acá del lugar donde van a estar internados, teniendo en cuenta esa orden de captura internacional que la gente de Interpol ahora seguramente ya puso a disposición del juzgado. Extraditado inmediatamente. Eso ya corresponde el trámite al juzgado. Bueno, es parte ya de lo que informa el fiscal Lorenzo Lescano con el fiscal Federico Delfino. Estuvieron aquí en el Hospital Migones haciendo un seguimiento primero que nada del estado de salud de José Luis Bogado Quevedo y también de Marcelo Montegia, que están aquí internados en el sanatorio. En el caso de José Luis Bogado Quevedo, confirma el fiscal Federico Delfino de que se trata de esta persona con orden de captura internacional, con más de 30 procesos abiertos en el Brasil. Lo que dice Delfino es que desconocen de que él tenga alguna causa en Paraguay y de acuerdo a lo que conversaron con la pareja de Bogado Quevedo, él estaba trabajando como un empresario en el ámbito ganadero todos estos años sin tener ningún problema con la justicia paraguaya.
también lo que están ellos mencionando y que ya están prácticamente confirmando como una hipótesis es que él sería concuñado de Zamora. Que al seguimos parecer... después con la información, Chocovero. Esto tiene que ver con José Luis Bogado Quevedo. Es uno de los heridos, contaba con orden de captura del año 2014. Y vamos a seguir ampliando la información. En Farmacias Catedral, hoy edición especial de descuentos reales que van hasta el 50% en productos seleccionados, con todas las formas de pago. Además, abonando con el código QR, tenés 10% de descuento adicional. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Nervigenol Plus es un potente vigorizante antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Joven, hoy es tu futuro. Afíliate con esta super promo de 18 a 21 años. 50.000 guaraníes, entérate de más al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. ¿Cómo te va, Raúl? Buenas tardes. Raúl Cáceres, ¿cómo te va? Bien, bien, Arturo. Bueno, disculpanos, Raúl. Moreno Martins está para venir en Cruzeiro. Primero, ¿cómo estás vos en el fútbol brasileño? Bien, bien. Acá hace un par de días que me acoplé a mi nuevo equipo de la América, muy contento con este nuevo paso, así es que espero adaptarme lo más rápido posible para poder comenzar a jugar con el equipo. Rival de Guaraní. Así mismo, Arturo. Bueno, Raúl, que te vaya, lo mejor para vos, lo mejor para vos. Raúl, sabrá que Moreno Martín viene para Cerro, que falta el anuncio oficial de Cerro, que incluso podría llegar el jueves, y fue este compañero de Moreno Martins en Cruzeiro. Contanos, Raúl. Sí, estuve escuchando las noticias de que Marcelo tiene todo arreglado con Cerro. Sí, fuimos compañeros los últimos 2 años en Cruzeiro. La verdad que primero que nada una excelente persona. Creo que no va a tener problemas para adaptarse a Cerro y el nivel de jerarquía que tiene él, que ha demostrado en la Sudamericana, en las eliminatorias sudamericanas, que nadie discute, así que creo que Cerro se lleva un gran delantero. Un gran delantero, goleador, ¿es líder del grupo Moreno Martins? Sí, era uno de los referentes por la historia que tiene acá en Cruzeiro y también en selección que en cada partido, así es que me parece que se va a adaptar muy bien a lo que es Cerro. A lo que es Cerro, y vos jugaste en Cerro, ¿y qué es Cerro? Cerro es pueblo, Cerro es pasión en la hinchada que la verdad que alienta mucho, así es que la verdad que muy lindo poder haber pasado por Cerro y poder conseguir un título también ahí. Claro, por eso te estoy diciendo, conocer la camiseta de Cerro, conocer su pueblo, y Moreno Martins, que viene para Cerro, y no es uno más en la conformación de Cerro, no va a ser uno más. No va a ser uno más, y creo que tampoco le va a pesar la camiseta, como se dice, porque tanto Cerro como Cruzeiro son equipos similares por la grandeza, así es que en ese sentido creo que no va a tener ningún problema. Gracias, Raúl, lo mejor para vos en el fútbol brasileño que se dice ahí. Gracias, Raúl. Dale, Arturo, un abrazo. Igualmente, Raúl Cáceres. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Con MediLife, comenzar el camino hacia una vida más saludable para vos y tu familia. Recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo por tiempo limitado. Comunicate al 0982-186-386. MediLife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. ¿Va a pedir suspensión Olimpia? Postergación de su partido. No jugaría en esta fecha en la primera. Comunicado oficial del Club Olimpia: la familia entera del Club Olimpia, sus jugadores, cuerpo técnico, directivo, funcionarios, socios e hinchas en general lamentan con profundo pesar el fallecimiento de Cristina Aranda, esposa del querido Iván Torres. El dolor ante este terrible hecho que enluta no solo a la familia Torres Aranda, sino al Paraguay entero, lleva a replantearnos de manera profunda la situación que atraviesa la sociedad y el país donde queremos que nuestros hijos crezcan. Es muy difícil encontrar palabras que gratifiquen los sentimientos que nos brotan como miembros de la comunidad para nuestro querido Tito, su familia y la familia de Cristina. Quedan solamente nuestra promesa de acompañamiento y el apoyo incondicional hacia ellos.
También aprovechamos para brindar todo nuestro soporte y compañía a la señora Joana Barrientos, esposa de nuestro querido Víctor Tucu Salazar, con el deseo de que encuentre una pronta mejoría. Ante tan triste noticia, la comisión directiva ha resuelto declarar el duelo de toda la gran nación olimpista por el transcurso de 3 días a partir de la fecha. Este no es el Paraguay que queremos, esta no es la patria que soñamos para nuestros hijos. Para 31 de enero del 2022 firma la comisión directiva comunicado oficial. Bueno, Víctor Villalba. ¿Qué tal, Arturo? Buen día, el saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental. Ya estamos aquí en Ipané esperando la conferencia de prensa de Guillermo Barros Esqueloto. Me parece que es inminente. En cuestión de un par de minutos el administrador de la selección estará llegando a sala de prensa. Practicó la selección esta mañana del plantel que quedó en este caso entrenando, todos a disposición salvo Matías Rojas, quien acompaña aún al grupo, pero que, recordemos, está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Ya no está con la delegación Gustavo Gómez, viajó a Brasil, porque él también está suspendido por expulsión en el partido ante Uruguay. Y habrá que ver si tira alguna pista Guillermo Barros Esqueloto sobre un probable equipo. Yo particularmente veo difícil que dé algún detalle, pero hay mucha incertidumbre, hay muchas dudas sobre las posibilidades que maneja el entrenador argentino para el partido de mañana en Belo Horizonte ante Brasil. Lo que sí podemos asegurar es que Valbuena está para jugar reemplazando a Gustavo Gómez en la zona defensiva. Después hay varias posibilidades que seguramente nos iremos enterando con el correr de las horas. Termina la conferencia, el plantel almuerza, a las 14 puntualmente están saliendo rumbo al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, a las 16 es la salida rumbo a Belo Horizonte para lo que será el partido de mañana a las 21:30, hora paraguaya, en el Estadio Mineirão. Ya vemos movimiento a lo lejos, así que son los últimos segundos de espera, porque en un ratito estará llegando Guillermo Barros Esqueloto. Así que nos quedamos en línea, Arturo, porque en cuestión de un minuto y medio arranca la rueda de prensa aquí en Ipané. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Mañana es el gran día. Tupi premia la fidelidad de sus clientes con el sorteo de la fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 4x4 0 km 2022. Además de 100 espectaculares premios. Y de la mano de Electrolux, participas en el sorteo de una camioneta DFSK 580 0 km. Participa en el sorteo todas las compras realizadas hasta hoy. La gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000, ingresa a unisal.edu.com.py. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Quentón GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Quentón Chacoma, respaldo total. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Era por Víctor Villar en la conferencia nos quedamos con Moreno, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes ya aseguran que va a triunfar en Cerro? No, nadie puede asegurar eso. Tiene bien, las características para hacerlo. Tiene el potencial para hacerlo. Yo le pongo una fichita. No, fichita de minutito. Tiene el potencial para hacerlo. Será recomar lo que vos quieras, pero la cosa es esta. Bolivia, una cosa Cerro, a lo mejor tiene que llevar la adaptación que quiere Chiqui. Yo entiendo el mensaje de esa, se pone la camiseta y juega, pero tiene que ver cómo se mueve Cerro. Se tiene que mover, y si lo llamó a Carrizo es porque lo va a necesitar a la derecha. Sí. Pachi no te va a jugar por derecha. Pachi te va a jugar media punta. Bueno, Alan Benítez está por derecha. Pero no como volante, pero siempre arranca por derecha. ¿Por derecha? ¿Qué? Bueno, se mete al medio. Sí. No, pero él es la derecha. Y lo que hace Aquino también muchas veces. Claro. Tampoco son sí, pero lo que desbordan, pero lo que dice Denny es Víctor Villalba.
Se le cortó. Se cortó Víctor de Yala. Yo no entiendo lo que dice Denis, que no se va a quedar ahí, puesto ahí, porque se entra para el medio. Sí, va a jugar. Y a la Menite no, a la Menite echemos a la derecha, Echemos no a se la va a meter al derecha. medio. Víctor Villalba. ¿Sí es la conferencia? ¿Qué? Guillermo, supongo que ya habrá analizado lo que fue el partido ante Uruguay. Le consulto, ¿asume algún error dentro de la conformación del equipo, ya sea cómo armó el mediocampo o los cambios que no funcionaron? Y le agrego otra. Robert Morales para mañana ya va a ser considerado. ¿Hay alguna explicación futbolística por la cual él ni siquiera estuvo en la banca ante Uruguay? Bueno, obviamente que hicimos un estudio de lo realizado contra Uruguay, y más allá del análisis nuestro de lo que pudimos ver durante el partido, creo que fue un partido parejo, trabado, sin dominio de uno sobre otro, donde en algún momento en el inicio del juego nosotros pudimos, a través de la presión, manejar el partido. Después ellos manejaron el partido cuando encontraron el gol, y fue un partido altamente parejo. Con respecto a los nombres personales, como la presencia no de Morales, seguramente va a estar dentro de los 23 jugadores, y es difícil, o no sería lógico de parte del entrenador, que si no funcionó un cambio en solamente algunos minutos, no volver a considerarlo en el futuro. Así que trataremos de hacer el mejor análisis para poder cambiar si en algún momento nos toca ir perdiendo y poder impactar mejor en el resultado. Pedro Torres, de Tigo Sports. Guillermo, buenos días a todos los presentes. Quizá voy a extenderme un poco porque quisiera hacer entender bien la pregunta. Después del partido ante Uruguay, usted reconoció una diferencia, no sé si jerarquía, llamarlo nivel, competitividad de las ligas del equipo rival en esa ocasión con el nuestro. Creo que es algo que pasa con casi todos los equipos para nosotros hoy en las eliminatorias. Particularmente me parece un paso adelante reconocerlo de inicio. Comparo, para tomarlo como punto de partida, el entrenador anterior, Berizzo, decía que Paraguay debía correr más y ser más intenso físicamente para suplir esa diferencia. Usted, no solo de aquí en adelante, o no solo para este partido, sino que de aquí en adelante, ¿qué piensa al respecto? ¿Qué tenemos que hacer para suplir la diferencia que se nos presenta ante varios rivales dentro de las eliminatorias en ese sentido? Primero, no quiero yo hacer una crítica o un comentario acerca del proceso anterior. Yo voy a hablar de mi análisis y de lo que a mí me tocó o me va a tocar jugar. El análisis que hago es que Brasil y Argentina están por encima de todos los equipos de Sudamérica por cantidad y calidad. Pero no solamente por calidad, sino por cantidad. Un cambio en ellas no refleja un cambio en el equipo. Si no juega Acuña, juega Jesús. Si no juega Neymar, juega Paquetá, Coutinho. Las diferencias son mínimas de un jugador a otro. Ahora, está en nosotros reconocerlo, saberlo, y de la única manera que nosotros podemos igualar ese nivel es dando lo máximo. Si no podemos jugarle, tenemos que correr y lo tenemos que tratar de llevar al partido a igualar. Sabiendo que son mejores, tenemos que ir nosotros hasta el mayor esfuerzo posible y tratar de igualarlos, porque nosotros, aún reconociendo que son mejores, le queremos ganar o queremos ir a un mundial. Y Paraguay fue a un mundial y también se enfrentó con rivales en los cuales eran superiores, pero se logró armar un equipo, una forma de jugar a través del tiempo, y logró imponerse o logró ir al mundial. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Te reitero, yo hablo desde mi inicio de ciclo, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a construir un equipo para que Paraguay se sostenga a través de los años compitiendo contra los mejores, como lo puede hacer, sean jugadores del medio local o sean jugadores del exterior. Pero nosotros lo que tenemos que encontrar es un equipo que entienda que si no corremos, si no igualamos con la táctica, con la concentración, con la disciplina, los demás, nos va a costar mucho igualar a los demás. En algún momento de la historia Paraguay lo logró. Hay que apuntar a eso, a volver a armar un equipo y a volver a lograrlo. Julio Caballero, del SNT.
Profe, ¿cómo le va? Asumiendo esa superioridad de la cual usted habla con respecto a Argentina y Brasil, y considerando que jugamos de visitante, y más allá de que por ahí matemáticamente continuamos con vida, es casi una misión imposible clasificar a Qatar 2022. ¿Qué equipo va a poner mañana? ¿Ya lo tiene definido? ¿Qué sistema táctico va a implementar? Eso por un lado. Y por el otro, el tema anímico, que ya se tocó muchísimo, ya le preguntaron en varias oportunidades los colegas. Pareciera ser que ante un golpe que recibimos automáticamente nos desmoralizamos y nos cuesta muchísimo levantarnos. ¿Se trabaja de manera especial la cabeza de cada jugador? ¿Se habla con ellos? Sí, obviamente. Nos golpeó un gol contra Chile, un gol contra Uruguay y pareciera que el partido se termina. Y tenemos que ser inteligentes y saber que en 90 minutos podemos ir ganando, empatando, perdiendo. Lo que no podemos de hacer es de trabajar, de mantener el orden, de mantener la disciplina, el carácter, y que tenemos que jugar, aún en los peores momentos, siempre cuando tenemos la pelota tenemos que jugar. No puede ser que nosotros, un tiro en el palo, 2 tiros en el palo, que nosotros los pegamos en los partidos anteriores y no impactó en el equipo rival como impactó el otro día, te cambia la forma de jugar. Si está una cosa organizada y planeada, se juega los 90 minutos así. Si vos analizás los primeros 30, 35 minutos, nosotros logramos meter a Uruguay en su campo, a través de la presión, sin armar un gran juego colectivo, pero a través de la presión logramos meterlo ahí. Si no es por juego, que sea por presión, o porque corremos más, pero tenemos que tener a Uruguay en su campo. Y lo hablamos, sí, obviamente. El tema del equipo está, sí, lo tengo en la cabeza, lo hemos entrenado ayer y hoy, lo vamos a definir mañana en la charla con los jugadores, en el video. Creo que tenemos todavía 24 horas más para seguir corrigiendo algunas cosas, quizás no en campo, pero sí a través del video y de las charlas. Y lo vamos a definir mañana a la tarde, previo al partido, en la charla. Daniel Troche, Radio 1 de Marzo. Buenas tardes, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Profe, escuché, no le voy a mentir, como 3 veces la conferencia de prensa, especialmente la última parte post Uruguay, y fue muy elegante, ciertamente, pero fue crítico, y yo me imagino que también es crítico consigo mismo por el planteamiento. Usted ya sabrá, y acaba de mencionar que analizó el partido contra Uruguay que pasó. Ahora, profe, utilizó la palabra falta de rebeldía en nuestros jugadores. ¿A usted le sorprende encontrar un equipo tan tibio, un plantel tan tibio en este sentido, hablando donde usted muy bien estaba diciendo recién, nos impacta cualquier golpe en el palo, a nosotros ya nos impacta? Esperó encontrar este tipo de actitud en el jugador paraguayo, lo que usted analizó varias veces. Perdón, profe, termino, ya le debo responder. Que usted analizó varias veces, seguramente con su cuerpo técnico, antes de agarrar la selección paraguaya, y vaya, sorpresa, antes teníamos esa fortaleza anímica, la garra guaraní, y hoy se encontró con esto. Profe, ¿le extrañó muchísimo esto o no? Mira, siempre que he dirigido los clubes donde he estado, siempre he tratado de traer jugadores paraguayos por el carácter, por la garra, por la fortaleza. El caso de Almirón, Ayala, Gómez, cuando volví a ir a otros equipos, traté de tener jugadores, porque la reconozco ese carácter del que te hablaba. Pero hay momentos, de repente me toca hoy estar en un momento donde estoy acá para cambiarlo, para mejorarlo, para tratar de conseguir resultados, y quizá hoy, más que la parte física, la parte futbolística, lo más importante era el golpe anímico, por lo que acarrea quizá la selección de no haber jugado en los últimos mundiales, de estar en una situación crítica actual, pero para eso estoy, para eso va a ser mi trabajo. Nosotros quizá hablamos de la falta de rebeldía el otro día en ese partido, pero quizá en el futuro nosotros, en el trabajo, en el diálogo o las decisiones que vamos a tomar, tenemos que cambiarlo, sin duda, y lo tenemos que mejorar. Son cosas, si vos no solamente le ha pasado a la selección de Paraguay, le ha pasado a uno que es del fútbol, sigue las eliminatorias hace 30 años, o de que tomaron este formato, y siempre te das cuenta que pasan en todas las selecciones. Ha pasado también incluso uno que tiene referencia, por ser argentino, de la selección propia. Pero le pasa a todos, es un momento donde la mayoría de los jugadores juegan en equipos grandes y tienen un notable presente, y de repente en la selección vienen y no tienen el rendimiento, los resultados que sí tienen en sus clubes.
Bueno, tenemos que lograr un equilibrio. Hay que encontrar el equilibrio, hay que encontrar la paz, la tranquilidad, el trabajo, las formas de que esos jugadores que rinden tanto en sus equipos lo rindan a la selección. En definitiva, armar el equipo. Pero no lo voy a conseguir ni un día para el otro. Y van a ser procesos. No lo arma cualquier selección del mundo en 1 o 2 años. Tarda. Hay que trabajar. Hay que prepararlo. Obviamente, que la coyuntura se va armando con resultados positivos. Pero hay que armarlo y lleva tiempo. Y para eso estoy. Para armarlo y va a llevar tiempo. Pero sin duda, el tema de anímico, el tema de está permanentemente en el campo de juego. Johnny González, ABC Cardinal y ABC TV. Guillermo, ¿cómo le va? Buen día. Habló del equipo, de lo que pretende para esta selección nacional, para el futuro, y ya conoce este grupo de jugadores, no hablo para estos partidos, para los 3 encuentros, sino para la próxima Copa América, próxima eliminatoria. ¿Este grupo le puede dar ese equipo que usted necesita o tendría que mirar otros futbolistas mirando el futuro? Bueno, nosotros hoy lo que estamos formando, tratando de hacer durante estos partidos es conseguir puntos para conseguir el objetivo, que cada vez está más difícil. Ahora, quien forme el grupo será cuestión del cuerpo técnico de buscar los jugadores que nosotros necesitamos. A través del tiempo seguramente voy a tener o vas a tener uno como entrenador más posibilidades, más conocimiento y mejores decisiones. Pero hoy somos los que estamos acá y tenemos que empujar para tratar de sacar un buen resultado mañana. Y después buscaremos jugadores donde corresponda, donde sea, en el fútbol local, en el fútbol extranjero, pero tampoco tenemos una gran cantidad de jugadores que nosotros podemos decidir por uno, por otro, por VAR. Vamos a tener que armar un equipo, acertar en los nombres y armar un equipo para que Paraguay pueda conseguir buenos resultados de acá hacia el futuro. Kevin Ledesma, Radio 1 y Canal 13. ¿Qué tal, profesor? Buen día. Habló mucho de la cuestión mental. Yo creo que ese es el principal inconveniente que hoy tiene el plantel de la selección. A partir de ahora, viendo lo que van a hacer el partido de mañana, que se está hablando muy poco, y de los 2 partidos que quedan, habrán futbolistas por ahí que, si bien es cierto, rinden muy bien en sus clubes y aquí en la selección no alcanzan el nivel esperado, descansarían por una cuestión mental, no por una cuestión futbolística, para que vean un poco cuál es el inconveniente, por qué no se está llegando a ese mismo nivel en sus clubes que aquí en el seleccionado, y dar cabida a otros futbolistas que por ahí no están teniendo oportunidad o no están teniendo minutos, y ver un poco para poder armar ese equipo que usted habla muy bien en esta conferencia, ya viendo la ventana de junio o septiembre y ya proyectando para la Copa América y las próximas clasificatorias. Sí, mira, con respecto al partido de mañana, nosotros jugamos mañana, sería injusto a un jugador en su primera presentación, donde no conoce el ambiente, donde no conoce el grupo, donde no conoce un partido de eliminatoria, ponerlo en el partido contra Brasil, donde la exigencia es la mayor que hay en el mundo. Entonces no podría probar un jugador ahí. Entonces en este momento la situación es otra, es tratar de conseguir sacar puntos. Después vendrá el momento, tanto sea en la ventana de marzo o en la ventana. Hoy la decisión son otros nombres que quizás ya han jugado y tienen que estar y tienen que tratar de salir por sí mismos, más allá del apoyo, de las palabras, del trabajo que uno hace, desde lo anímico, que la verdad ha impactado. Última consulta, Álvaro Aponte, Universo 970, Canal 10. Profesor, buenas tardes. Consultarle por las bajas de Gustavo Gómez y Matías Rojas, ¿cuánto significa eso para la selección paraguaya con miras al partido de mañana? Y pensando en el siguiente, ¿cómo podrían ser llamados Derby González y Lorenzo Melgarejo? Mira, con respecto a Gómez y a Rojas, están expulsados, no podemos hacer nada. Creo que hablé con Gustavo acerca de la expulsión. Nosotros no le podemos dar ventaja a nadie. Ni 10 minutos, ni el próximo partido que no juega, no le podemos dar ventaja a nadie. Tenemos que ser más conscientes y usar la inteligencia durante los 90 minutos, no solamente en un momento.
Matías Rojas también fue amonestado de manera sonsa. Me parece que a veces el partido te lleva una amarilla, pero por protestar porque el arquero está ahí no tiene sentido. Son cosas que tenemos que mejorar, porque la selección necesita que todos estemos al máximo y todos estemos alerta a lo que vaya a pasar. Con respecto a Derry González y a Melgarejo que me decías, cualquier jugador que sea paraguayo está con la posibilidad de formar parte del grupo de la selección de Paraguay. Tenés que ver el momento, tenés que ver el compromiso y tengo que ver yo la calidad de futbolista y física para estar o no en la selección. Pero ninguna de estas tres cosas te puede faltar: tu momento, tu capacidad como futbolista y tu compromiso con la selección paraguaya. Y una vez que nosotros decidamos, cualquier jugador paraguayo está. Nadie tiene ni asegurado su lugar ni no asegurado su lugar. Nosotros hacemos lo mejor para Paraguay. Agradecemos al profesor Guillermo Barros Esqueloto y a los medios apostados a la cobertura de esta conferencia. Gracias, Arturo. Así termina la conferencia de prensa de Guillermo Barros Esqueloto, entrenador de la selección nacional. Sobre el equipo no dio mayores detalles, dijo que se va a tomar estas últimas 24 horas como para resolver la base, pero ya adelantó que no va a insertar a jugadores sin experiencia para el partido de mañana de entrada, así que por lo menos de titulares probablemente no aparezcan jugadores que no venían siendo de la base estable con Guillermo Barros Esqueloto en los últimos partidos. Otro tema en el cual se enfocaba bastante, lo de la rebeldía. Hoy volvió a hablar otra vez del tema de la actitud de los jugadores y decía textualmente: no puede ser que 2 pelotas en los palos nos hagan cambiar la forma de jugar, enfocando en que el equipo necesita más carácter y que él está aquí para trabajar en esa situación. También daba un mensaje como para ir teniendo en cuenta que el nuevo equipo no se va a armar ni en 1 ni en 2 años, que hay que seguir trabajando y que se necesita tiempo como para volver a armar una base que nos dé la posibilidad de volver a clasificar a un mundial. Y lo último también que quiero rescatar, la pregunta, en las dos últimas cosas en realidad, la respuesta sobre los suspendidos. Dijo que habló con Gustavo Gómez, que tiene que ser más consciente, que hay que ser más inteligente y no se puede dar ventaja a los rivales ni en los minutos que quedan de partido ni en el siguiente encuentro. Esto obviamente por la expulsión ante Uruguay, y lo mismo por Matías Rojas, que fue una amarilla sonsa, la que se ganó y que lo deja fuera del partido de mañana ante Brasil. La última consulta fue en torno a la no convocatoria de Lorenzo Melgarejo y Derry González. Decía que todos los jugadores paraguayos están siendo analizados, pero que hay 3 cosas que tienen que tener para venir a la selección: el momento, el estado físico actual y el compromiso, que las 3 cosas juntas, o si no los jugadores no van a ser considerados. Acaba de entender Guillermo Barros Esqueloto en la conferencia que acaba de terminar aquí en Upané, Arturo, compañero. Gracias, Víctor, muy amable. Esta tarde está en el letra a vos, Fabián. Así es. Compromiso, ese. Sí, y lo dijo Su un par de momento veces. y compromiso. No, compromiso repitió 2 veces. Le dejó fuera a Melgarejo y a Derley el compromiso, la falta de compromiso. El compromiso de no quiero jugar, pensarlo, le dijo Berizzo 2 veces a Lorenzo. Fue un viernes y fue un lunes. ¿Ya lo pensaste? Sí. No, le dijo Lorenzo. Acá dijo Derlis que no le habían llamado del cuerpo técnico Berizzo, ¿se acuerdan? Cuando estaba lesionado, sí. Y dijo: mi prioridad es Olimpia. Y eso tomó... Y Berizzo le retrucó, que dijo que gente de la selección sí se comunicó con él. ¿Quién? Y Berizzo dijo. Y usó la palabra compromiso. Yo no creo que no quieran tener compromiso de Derli ni Lorenzo. No. Pero el tema es que decirle no a la selección. Cuando le dijo pensarlo, le dijo Lorenzo 2 veces. Y no le dijo Lorenzo porque una vez con Ecuador jugó 5 minutos. Sí, y después en el siguiente partido no. En el siguiente, como ni en el banco estuvo Melgarejo. Sí. Entonces le habrá de decir Melgarejo: ¿cómo ni siquiera estoy en el banco? Algún mérito que tengo que tener por lo menos en el banco. Ahora, ¿por qué se apresuran a decir va a estar entre los 23 en el banco? Por Robert Morales. ¿Por qué se apuró en decir? La pregunta de Yo creo que se habrá dado cuenta que la embarró pero ¿por el qué jueves dice? pasado. Claro, ¿por qué dice? Sí. Y compromiso quiere decir que no lo van a citar a los 2. ¿O qué pensás como el jugador mundialista?
¿De compromiso. Y sí, pero a ver, hay que también analizar la era Berizzo. Yo también me pongo del lado del jugador, en este caso Melgarejo decía que nosotros los jugadores sabemos quiénes tienen que jugar y quiénes no. Viendo tantas irregularidades en la era de Berizzo, yo también me puta. Si juega Gastón Jiménez, yo no juego, ¿qué pasa? ¿Entendés? Nosotros cuando estamos ahí sabemos quiénes se merecen jugar, quiénes no. ¿Por qué está jugando esto? O sea, sabemos el nivel y eso no es armarle los seleccionados al técnico. ¿Quién? Cuando un jugador dice, ¿por qué él está y yo no estoy? No, internamente. O pueden conversar entre ellos mismos. Pero no colectivamente. No, colectivamente no. Internamente, o entre dos se pueden... Che, ¿por qué juega la pinta? Creo que aquel es mejor, o yo puedo estar mejor, no sé. Se sabe eso. Entre los propios jugadores. Y ahí, y ahí nosotros mismos cuestionamos muchas convocatorias y muchos jugadores que no merecían estar de titular en la selección. Nosotros mismos, imagínate ellos, los que están adentro. Si vamos a cada caso, yo creo que el de Derlis González es más solucionable, por utilizar un término. O sea, es más conversable porque... Espera. Lo de Lorenzo fue con Berizzo. No. Sí. Lo de Lorenzo. Sí. Y lo otro fue extrafutbolístico. Lo de Derlis González. Derlis González no me llamaron, es una cuestión de delicadeza, de atender al jugador. Sí. Es un reclamo que te hago. La puta, estoy acá. Esa es otra cosa. Porque lo de Lorenzo Melgarejo es otra cosa a lo que dice. Sí. A lo que dice. Es un enojo por falta de participación. Dice Pancho es, ¿por qué a mí me hace jugar 5 contra cada y no me tiene ni en la banca? Y otro que no sabe ni cómo juegan. Es la pregunta que yo entiendo, se hace el jugador, considera un acto de injusticia. Pasó con este mismo jugador de Guaraní. Ayúdame con el apellido. ¿Florentín? En su mejor momento le llegó a pasear nomás por la selección paraguaya. El técnico le tiene que aprovechar a ese jugador. En su mejor momento pongo en el equipo titular. También un ratito contra Ecuador, si no me falla la memoria. El otro chico, no... el de Libertad, que hizo un partidazo, no sé. Y en Ecuador. El siguiente partido no juega más. Sí. Entonces el problema mayor de la era Berizzo es el Berizzo, 80%. Eso es lo que tiene que analizar también la dirigencia. Y borrón y cuenta nueva. Falta de gestión también, porque si vos necesitas, no tenés mucho y necesitas en un momento crítico y ves la manera de resolver, de solucionar los problemas. Ya fue con el anterior cuerpo técnico, entonces que la dirigencia diga, podemos juntarlos, Guillermo Barros Esqueloto con los jugadores y tratemos de solucionar. ¿Cuál es el problema? ¿Con quién el enojo? ¿Qué pasa verdaderamente? ¿Qué ocurre? ¿Ustedes están enojados con quién? Berizzo ya se fue. No se puede enojar. Entonces, gestión, ¿verdad? Nueva etapa. Hay que trabajar, ¿verdad? Porque no nos quedemos con lo que ya pasó y... Que no quede en manos de un gerente o de un directivo de esa charla. Pero ahora le está tirando toda la responsabilidad a los jugadores. Cuando dice compromiso más de una vez, se deslinda y le tira a todos los jugadores. Niño, Fabián, yo creo que Paraguay tiene jugadores para clasificar al Mundial. Es cuestión de buscar alternativas. Pero nada ahora más. Ya no. Ahora ya no, por capricho. A este mundial ya. Por capricho a este mundial quedamos fuera, porque Paraguay tiene. Es mentira que Paraguay no tiene jugadores. Claro que tiene muchos y buenos. Es cuestión de darle oportunidad y de solucionar los problemas que había. Denis, cuando dice Barro que el otro 2 años, 1 año y medio, 2 de preparación, está diciendo lo que va a hacer. Así, ¿verdad? Sí, necesitamos el tiempo. Él dice, por ejemplo, si podemos ir a hacer el partido en Brasil, lo vamos a hacer. Si no, tranquilo no. Le tiró el mensaje. Y habló de la cuestión de cantidad también. Porque cuando empieza a responder sobre el momento de la selección, dice Argentina y Brasil por calidad y por cantidad. Y después todo lo que agregó, que saca ventaja y hay que jugarle de otra manera porque por calidad y por cantidad no se le va a igualar. Y después, un poco más adelante, dice, tampoco tenemos mucho para elegir, dice. Tenemos que acertar en los nombres. Por ejemplo, como defensa, diciendo, esto es lo que tenemos, más no hay. Por ejemplo, Fabián Denis sabe muy bien. En defensa, Silva, Roja, Fabián, Junior y Martínez. Sí. Es defensivo. Sí. No le va a cometer la locura de ponerle a gente que va a salir. No creo. No. Quédate nomás cerrado ahí. Yo creo que esa va a ser la defensa. No, ni tampoco Escobar. No es por Escobar. Aunque son características distintas. Formato de partido. Va a ponerle a Morel. Sí. Morel no le va a decir, ahora me necesita, pero le va a tener que poner a Morel. Con Martínez. Martínez, doble 6.
¿verdad? Debería jugar Martínez, pero ya después de los últimos partidos con Guillermo Barros Esqueloto... ¿Y qué va a hacer? Ya no me sorprendería que No, lo vuelva a tener afuera. Pero la pregunta está, Paraguay, ¿se va a colgar del travesaño? Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central, las sucursales Gran Ferias de ventas a precio de remate, teléfono 0981-129-900, te esperamos este domingo en Casa Rosada. Asismed habilitó el Autolab para el agendamiento previo y exclusivo para beneficiarios de Asismed. Llama al 288-7000, elegí el horario de tu conveniencia. De lunes a sábados en el Centro Médico La Costa Lynch. Entérate de más en redes sociales @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que te necesitas. Por eso te recomiendan la heladera Tokio Magna con el pacto de confianza Inigio. Necesitas conexión de internet que aguante todo. Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Disfruta Lactlanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudín, flam y lactomix. Lactlanda, la marca número 1 en lácteos. Imperdible jugada de CNT. Un tremendo Dodge Charger. Un Volkswagen Gol más 100 millones. Una Hyundai Santa Fe más 1000 millones. Y salen sí o sí 100 premios en efectivo. Una pickup Fiat Adventure más una lancha Fokker Joy 188. Pedí CNT Cheporemoy. Guaira Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baños, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Lar del T, Camino Lucas, San Lorenzo, Ruta 2, Capiatá, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17,5. Y Loma Putá, Ruta 9, 12,5, kilómetro 12,5. Seguimos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación, te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños, justo lo que necesitas. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680. Las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresa a ibero.edu.py. Volvió Shell Autopista Ñuguazú. Pasa a llenar el tanque con sus combustibles más avanzados como Shell V-Power, el único combustible desarrollado y recomendado por la escudería Ferrari. Shell lleva más de 100 años de investigación aplicados y tecnologías exclusivas en sus aditivos. Shell, volvé. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes. Que nos elijas nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia Movilidad Inspires. Ustedes son muy... Mezclamos selección Cerro, Olimpia. Olimpia va a decidir esta tarde. Lo del partido del viernes, sí. Olimpia juega en Lima contra César Vallejo. Y esta tarde se decide. Y la reunión va a ser con cuerpo técnico y jugadores. No va a ser solamente cuerpo técnico. Si los jugadores están o no están. ¿Se entendió? Anímicamente. Claro. No solamente que el cuerpo técnico va a decidir. El plantel va a decidir si van a proponer o no. Yo creo que estaría más cerca de lo proponer, ¿verdad? Sí, es lo que va a pedir. Es muy fuerte, muy fuerte. Sí, no. Ayer fueron, decía el niño. Hasta las 3 a 4 de la mañana. Fueron sí. todos. Encabezado por Julio César Cáceres, todo el plantel, acompañando al presidente, inclusive, estuvo allí, Cardona. Y esta mañana al mediodía igualmente acompañaron varios. Hoy no entrenó a la mañana limpia. Sí. ¿Iba a practicar hoy? Iba a practicar. Entonces no. Sí. Después está la cuestión del calendario. Claro, también está eso. Que va a depender mucho de cómo le vaya a Olimpia en Copa. Porque si Olimpia va pasando no va a tener semana libre. Pero es muy delicada la situación. Teníamos que hablar con Sosa Gobellano, ahora, el presidente de la divisional, o con Michel Sánchez. Y el presidente de la divisional. No, pero ¿para cuándo queda? Porque hay, por eso. ¿cuánto adelanto hay en el campeonato? Este ya es el primer partido de apertura que podría posponerse. Sí. Y después, por eso digo que depende mucho también de lo que Olimpia haga en Copa. Porque si no, si avanza, no tendrá semana libre. Y el mismo Juan León Mañoquín tiene que tener que usar recibo. Claro. Sí. Porque esta es una resolución de la divisional. Claro. ¿Verdad? Sí, ¿Le gusta o no le gusta General Caballero de Juan León Mallorquines? La suspensión del partido el viernes. No, y aparte ya el duelo de 3 días oficialmente que declara Olimpia, eso lleva hoy, mañana, pasado, mentalmente el grupo no está, ya depende de la solicitud y de lo que diga la divisional, ¿verdad? Pero la divisional tiene que entender la parte emotiva, no puede no comprender. No. Toda la dirigencia del fútbol paraguayo tiene que comprender, claro, no solamente la divisional. No solamente la divisional.
Cuando sucedió lo de Chiqui Arce, se postergó partido de Copa. Sí, la por ejemplo. La directiva de Olimpia resolvió 3 días de duelo, ¿verdad? Sí. Y le digo a Infanto que dijimos, y si hay comunicado, Infanto, él te está escuchando la radio, no le podés mandar a Infanto que le si escucha la radio, parece que él vive en otro mundo. Infanto, que él cree que es Infanto. ¿Vos sabías eso? No. A él le dice, no hombre, Infanto le dice. Él cree que es Infanto, Matungo viejo ya, contigo Luis. La Paraguay Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Aterá, con empedrado, servicios básicos en puerta, posición inmediata. Para más información, llámanos al 437.000 al WhatsApp 0982-230-700. Síguenos en redes, La Paraguay Inmobiliaria S.A. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores y elevadores de pH, cloros algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para mayor información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py. Síguenos en redes sociales, Base, cuida tu diversión. Cada vez falta menos para llevarte la fabulosa camioneta Ceres 0 kilómetro. Recordá que en Electroban, comprando cualquier producto de la marca Electrolux, está generando cupones electrónicos para el gran sorteo. Ingresa a electroban.com.py. Compra y te lo llevamos a tu casa. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien, sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Sevillana, así como también la avenida Marca López, son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Ariel Ramírez dice, la audiencia rota, Arturo, no para tanto, le dije, ¿verdad? Ariel Ramírez, el programa arranca 11:30. ¿Qué cree que es Infanto? Que le haga un mensaje, le vaya escribiendo todo lo que estamos haciendo Infanto, ¿verdad? Eso es lo que él cree, lo que él quiere. Saluda a Denny, dice Ariel Ramírez. Un fuerte abrazo, Ariel. Fuerte abrazo, te resbala. ¿Sabes que sos corto hoy, Denny? No, corto. Bueno, ya está contigo, Luis. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Juega de local y sumate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol. Vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Tiene 3 adelante y clausura 5, ¿verdad? Así es, 5. Y mirando el mes de marzo, hay una semana libre donde se hace el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, la semana del 23 de marzo, que es una semana potable, y después está la fecha FIFA, también en marzo. O sea, si Olimpia avanza y el calendario se le complica porque avanza en Copa, ese espacio sería ideal como para que pueda regularizar, si es que se solicita y se posterga el partido del viernes. Ayer estaba viendo la victoria de Senegal sobre Guinea, ¿verdad? Sí. 2-0. Toca el relator y dice, este juega tal parte, este juega en tal parte de los africanos. Excepcionales son para jugar en el mercado europeo especialmente. Sí. Independientemente de los famosos, ¿verdad? A todos. El arquero de uno de ellos de Senegal, el arquero de Liverpool. Los de Senegal, mucho en Francia, por ejemplo, por una cuestión también. No, ya sé, sí. pero de origen africano, sí. Pero eso lo puedo decir para el Saint-Germain, ¿verdad? Que tiene Messi como compañero. Sí. Pero digo, el tema de la Copa de estas naciones africanas, terrible. Sí. En su gran mayoría juegan en... Pero tiene una zancada, Pancho, extraordinaria. Sí. ¿Vos sabés que el club europeo llevó 2.000 africanos al mismo tiempo? No. Arquero del Chelsea, del Chelsea. ¿Fue elegido el mejor arquero? Sí, de la selección de la FIFA. Yo dije Liverpool, arquero del Chelsea. ¿Vos sabés cuántos africanos llevó? No sé. En un momento dado Italia enloquece. Y dice, espera un ratito. Acordate que Camerún le había ganado a Argentina 2-1. François Marvigilo, estaban los dos que hacían el gol de cabeza Pumpido abajo. Eduardo Mendy. Cuando se lastima Pumpido. Sí. Y enloquecen en Italia. La Roma llegó a llevar en total 2.000 africanos para probarlo, porque algunos son unos fenómenos. ¿Y el central juega en Italia? ¿Koulibaly? Pero muchos son. Jugó en el Napoli mucho tiempo. Sí, jugó en el Napoli mucho tiempo. Sí, muchos son los africanos. Y de ahí salió Balotelli, por ejemplo, en su momento. También vino
Y acá en vinieron... esa época del 90. Acordate que Chita llegó a jugar en el Real Madrid. Después sí. Real Madrid, Chelsea, sí. Acordate. Ahí era Sí. Jeremy. Y sí, Chita Hizo llegó el a recorrido jugar en el después. Real Madrid. Sí, campeón de Europa. Campeón de Europa que jugó en Cerro acá. Sí. Jeremy juega titular esa final intercontinental que gana Boca en el 2000. ¿Por qué estamos Por hablando ejemplo. de eso? Ustedes mezclan todo. El partido de ayer. El partido de ayer se Entramos negó en- con- Sí. Pueden Ustedes- encontrarse... Ustedes son muy desordenados, no tomo mi ejemplo. ¿Mané dónde juega? y en el Liverpool. Pueden encontrarse porque- justamente Mané el día ayer Mo hizo un Salah show. El 10, con, claro. con Sadio Mané en la final, si es que ganan sus Pero, selecciones. pero son show. Show son. Sí, sí, sí. Una respuesta física extraordinaria tiene. Lo que yo dudo, no sé si es dudar. Sale el jugador de 19 años y dice, yo miro. Ahí sí siempre está Sí, esa sale cuestión. cara de Particular, siempre, sí. siempre. ¿Eh? Sí. No tienen cara de 19 algunos. ¿Vos qué te reís, Luis? Es cierto, Arturo. No tienen cara de Una mitad de cuestión algo. ya. ¿Arturo o señor? Sí, señor Arturo. Correcto. Acá ya pasó eso. En el fútbol paraguayo. En el Juventud América. Sonado caso. 3, 4 hijos tenía ya. Pero en serio no te miento. Y pasó hace poco en el... Hay un caso de uno que en su club era mayor y en la selección era menor. Sí. Porque se juega con pasaporte. ¿Qué querés decir? Yo recuerdo en ese sudamericano hace poco, sub-17, de la camada de Morel, de Blas Rivero, Rodi Ferreira, que se jugó aquí, donde salió Sergio Díaz también. En ese sudamericano explotaron dos figuras, Federico Valverde y Andy Casquete, de Ecuador. Casquete. Jugadorazo. Y después llamaba la atención cómo jugaba Casquete, parecía un experimentado, Sí. o sea, volaba. Y uno siguiéndole el rastro llegó a Ecuador y tuvo problema de... Se descubrió que Así tenía fue. documento adulterado. Acá hay uno que no jugó porque le llamó a Belange, a Payaré y le dijo que no juegue. Y no jugó. No jugó el Mundial de México. Que no juegue. Mientras Denny tiene esperanza con jugadores caseros, sin potencia física, dinámica, técnica, que lejos estamos, hizo Carullón. ¿Te dedica vos? Como, o sea, Ullón no confía en los jugadores locales. Mientras Denny tiene esperanza con jugadores caseros, sin potencia física, dinámica, técnica, que lejos estamos. Sin potencia física, No, por él Melgar. te dedica a vos, él te dice nomás lo que vos opinás. Pero tampoco tenemos afuera para elegir, Ullón. O sea, No sé. vamos a nacionalizar 11. No, acá tenemos muchos buenos jugadores, Arturo. No, yo te digo lo que te dedica, lo que te dice a vos que no hay acá. Acá en el fútbol paraguayo. Y así se entiende. Y yo veo al revés a lo que él dice. Es más, te puedo armar rapidísimo una selección de acá de fútbol local. Pero los de afuera tampoco rinden. Le pongo al lateral derecho. No tenemos luego mucho y Aquino. tampoco rinden. No, aquí no. Espínola, el de Nacional. Los centrales, Carlos. Hernández, Carlos Pinero. Dice, Pulpito. mira, tú estás más, Carullón, así nomás luego. Sí, así, sí. sí. Dice, no vio la diferencia física entre Uruguay y nosotros, enorme era. Dice, si vos no ves la diferencia Sí, he visto. Y los volantes que estaban, ¿dónde juegan? ¿No juegan en el fútbol paraguayo los volantes que van contra Uruguay? Y justamente por eso quiero cambiar. Por eso, así nomás la vida, un segundo, por favor. Muy buenas tardes, comandante Arturo Máximo Rubín. Escuchando como siempre el programa. Saludos, abrazos. El hombre del norte. Antonino, apareció Antonino. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, demolizadoras, cortacepe y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontralos en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. También puedes comprar online en chacomer.com.py. Husqvarna, el poder de la transformación. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, venta de arreglos de joyas, oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentovic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento alivia, mejoras, un producto de laboratorio Sindufar a partir de ahora. Encontrá Mentovic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Asociate al Club Sol de América a partir de este año con pagos mensuales y accede a todos los beneficios. Ubicada en zona privilegiada de Asunción. Para más información comunicate al 370-712 o encontranos en redes sociales como @soldeamerica.py. Sol de América, tu club del verano. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Hacemos hoy ya. Mañana, eliminatorias. Es una excepción por el porcentaje de la eliminatoria. Vos no vas a votar luego ya de Niganiza. ¿Cuándo mañana?
Y sí, mañana vamos a hacer. Pero vos no votás más porque vos no votás por Paraguay. No, por Paraguay no votamos. No, te abrís lo que dice él. Yo también me abrí. Pues yo me abrí luego. Él se abrió por otra cosa. Yo me abrí por una cosa. Yo no quise hablarle de Paraguay. Yo utilizo la palabra paso. Expresión de deseo ni sabe. Yo no quise hablar. Paso de Paraguay. No, estamos en esa. No ponemos nosotros mañana. No sí, estamos. paso. Sí. Donde yo también paso. ¿Y vos? Yo di mi contra Uruguay. Yo no tengo problema. ¿Y vos? Yo voy a darme. Y Víctor, ¿quiere decir que yo no tengo los huevos? No sé, yo solamente digo que yo di contra Uruguay. También hablo por una cosa de expresión de deseo y otra cosa es lo que va a pasar en la cancha. Claro. Lo mío no fue expresión de deseo porque dije empate. Yo siempre quiero ganar Paraguay en cualquier situación, pero yo analizo, no me pongo en el papel el hincha. Que nosotros somos... No, que no me pongo en el papel de hincha. Digo. No, que no tenés lo que poner en el No, y por eso. Porque yo puedo decir, yo quiero que gane la selección siempre, en cualquier ámbito, pero... Hay que analizar. Solo que ni mi pronóstico sale. Yo digo empate por lo menos, ni eso. Es que mañana nosotros no sabemos cómo va el entrenador. entrenador. Totalmente defensivo. Y no sabemos cómo va a parar. Robert Rojas por derecha, Fabián Balbuena. Y Martínez a la izquierda, dijimos. Y Morel en el medio con Hugo Martínez. Ayer entrenó, dice. Ya por el equipo. Y dice que va a volver a entrenar con el mismo equipo. El problema es que tus jardineros no tenemos, ¿verdad? No, creo que justo le dio un día, semana libre esta semana. El jardinero no tenemos la configuración del niño del jardinero. Niña, ¿qué pasó, niña? Las plantas ya. El mes de enero. Y se le critica a Brasil contra Ecuador, se le criticó al equipo de... Duras críticas. No, los brasileños dan con todo, no importa qué suceda. Impresionante. Pero bueno, claro, se entiende por la exigencia de siempre, histórica. Paraguay le ganó 2 veces acá. Le ganó con los goles de Campito y de Paredes de Campito. La primera. Y después le gana con Aedo y con Cabañas. Aedo, ¿verdad? Roque y Cabañas. A Brasil. Veo el título a estas horas en Globo. Dice, Tite anticipa que la escalación de Brasil tendrá muchos jóvenes. Es que viene probando el hace rato. Contra Paraguay. Por eso es la crítica, porque los brasileños quieren ver a su selección que rinda, que golee, que juegue como siempre, pero Tite viene probando. Muchos jóvenes. ¿Y Paraguay se empata qué tal? Pero no clasifica, ¿verdad? ¿Y nada? No. Tiene que ganar, ¿verdad? Para la estadística, ¿cómo se dice? Sí. No, pero tiene que ganar. Para no terminar último. O si no, repetimos, trae lo mismo. Antes era que si no ganaba nos eliminamos y ocurre que no fue así. Entonces pónganse de acuerdo ustedes qué va a pasar con una con flecha. Que muchas oportunidades nos dio el calendario, ¿verdad? Sigue todavía. Al final allí sigue. Increíble. Llegamos faltando 3 y todavía tenemos matemáticamente, pero en la realidad es otra. Y bueno, vamos a ir con Martín Lazarte, técnico de Chile que juega con Bolivia en La Paz. Chile pierde y Ceausescu. Sí, porque después de su derrota contra Argentina, el Paraguay hizo revivir a Chile. 6 puntos hizo contra Paraguay. Sí, y ahora Uruguay. Uruguay estaba séptimo y terminó en zona de repechaje esta fecha. Pero se lo ve muy entusiasta a Martín Lazarte. ¿En Bolivia? En Chile, no es un técnico que alicaído y que no. ¿Chile fue allá? Sí. No, pierde. Pierde. Un ratito, vos decís que pierde Chile. Sí, le gana. Clásico. Bolivia le gana a Chile en La Paz. Importante. No va a aguantar la altura. ¿Por qué le va a ganar? Y por la altura. Y porque tiene a Moreno Martín. Porque por eso en la previa se fue a jugar en Calamasa. Ese era el sentido, tratar de encontrar cierta altura a Chile, enfrentar allá a Argentina, complicar también y como después va a hacer su paso a La Paz. Por eso jugó en Calama. Dicho sea de paso, ya otro estadio, a lo que conocíamos del Calama anteriormente, de la época que había enfrentado a Cerro y Olimpia en Copa. Sí. Hoy nuevamente otro estadio moderno. De ese tipo de estadio necesitamos en Paraguay. Así pequeñito, cómodo, para 17, 20 mil personas. Sí, porque no es muy grande. No es muy grande, chiquito, pero como moderno. Pero moderno Oscar Ullón dice, perdón Pancho, no es Tite, no lleva acento en la E. Tite, lo que quiere que diga Oscar Ullón. Sí. No, si vamos a la pronunciación de los brasileños Chiche. Fabián pronuncia mal. Volviendo a lo importante, en el estadio de... Él te dice eso. No, porque estaba hablando del estadio. Ahí jugó Guaranilla. Una particularidad. En ese estadio se dieron No, yo estaba hablando con el niño del tema del estadio nomás. Volviendo al estadio. Pero está en el mismo sitio. Ahí se dieron 2 goles. Creo que el mismo. Para mí que en el mismo lugar. Sí, no, en el mismo lugar. 2 golazos. Para el anterior de Cobreloa, Copa históricamente. Donde en su momento se suspendió el partido Olimpia a Cobreloa. Eso iba. Ahí se dieron 2 golazos. Uno de Balú, Cerro Cobreloa, de media cancha. Sí, en el época del 90. En el antiguo, sí. Balú, un golazo de media cancha y el gol de el Choco Franco.
para que Olimpia esté ganando 1-0 y después vino el piedrazo contra... No. El de Franco fue contra Franco Católica. fue contra Católica en Santiago. En Calama contra marca Católica. Celaya de cabeza. Sí, cierto. Empata parcialmente 1-1 y después sale lo de Ángel Sánchez En Y en Chile el anterior que también. decía Monedas. Balú, si no me equivoco, en esa ocasión también marcó a Alex Rossi. Si no me equivoco, eso fue otro partido. Pero era en esa época que esa Cerro época. jugaba contra Cobreloa y también Olimpia. Pero el El mismo que vos estadio ya. decís Cerro. Sí, Sí, era- de esa No, época. el lateral izquierdo fue, de la media cancha. Sí. No fue Alex Rossi. Ah, no me acuerdo de Rossi. Balú. El que hace el gol en la media cancha en Calama, el de Cerro, de la media cancha hace el gol, lateral izquierdo. O lateral derecho. O volante. De la media cancha hace el gol. Sí, Creo que volante. No, 4 letras tiene su nombre. 2-0 fue, si no me equivoco. De la media cancha hace el gol. Allá, en Calama, allá digo, una ciudad minera, polvo. Y vos pasabas por Calama, y sabes que formaba parte del turismo de Calama. Yo encontré uno del 93, Alex Rossi y Dida. Los goles para Dida. Cerro. Dida. Fue ahí Balú. está. Dida fue. En el ¿Por 93. qué te pones así si dije Dida? No fue Rossi, le dije. No, yo dije Balú. No dijo Balú. Por Balú eso dijo. nos quedó la Ese duda. partido Dida, ahí nosotros está. transmitimos ese partido. Dida, de la media cancha es el Sí. gol. Alex Rossi antes. Sí, Dida, de la media cancha. Todavía tengo acá el gol. ¿Vos sabés cuál era el jugador que formaba parte del turismo en Calama? Comenzá, niño. Cobreloa. Cobre. Formaba parte del turismo. Te decían, en la casa hay un poco de polvo, una casa pequeña, y te decían, acá vive él, que es jugador argentino. Comenzamos. ¿Vos no sé periodismo? No, ¿Y hace cuánto nu- que hace nunca periodismo? fui a Calama. No hace falta que vaya a Calama. Te estoy hablando de un argentino que fue estrella en Calama. Yo no estoy sacando pecho porque me fui a Calama. Te estoy diciendo que Cobreloa contaba con una estrella. A eso es lo que voy. No hace falta que yo me vaya a Senegal para saber que hay jugadores que juegan bien ahí por dar nombre. ¿Vos me entendés, Luis? Correctamente, Y señor. bueno, entiendo que no con Calama. No hace falta que coloque a Calama. ¿Eh? No sé, Arturo. ¿Ah? Vida, zurdo. ¿Sí? Lateral izquierdo. 54 metros el gol. Y te estoy diciendo en la media cancha como si fuera hoy, amigo. ¿Quién es? No, ni idea. Yo no sé. Argentino no. Sí, del medio. ¿Argentino? No. Pero vos te ibas, digo por poner un ejemplo, y te decía, acá vive él. Y es una casa, el techo, la teja, no sé si es teja lo que tenía o cemento ahí, y polvo. Poca lluvia en Calama. Sí, y que la casa, ¿hace cuánto hace periodismo? Desde el 2008. Y no sabe quién jugaba No. ahí. Espera un ratito, que subo. Zorro del desierto, no por la época del desierto, no, Zorro del estadio. Zorro del desierto. Después niño por otro lado. Oye, vos te- Caliente, niño, métele la ¿Quién es? Seguí todavía. ¿Quién es? No, yo me Te voy a- entrego. te voy a Yo me agregar entrego. más y el público le va a hacer ruborizar a todito. Número 10. Número 10. Y vos te ibas y te decía, mira, esa es la casa. ¿Quién, Pepe? Ellos, no. No, nada que ver. Chigori, no sé. Número 10. No, tampoco. No le puedes decir, pero buscáis. No, ok. Y sí, pues hacen periodismo, Ok. no saben. No tienen ni idea. Julio. ¿Cómo? Julio. No. ¿ser Marcelo? Troviani. Troviani. Ah, Marcelo Troviani. Vos te ibas a Calama. Y y vos te- Boca. Más en Barcelona que en... El monstruo era para Sí, ellos. que vos, ellos, Boca. ellos te decían, forma parte del turismo en Calama. Vos caminando te decía, y que conocer por la casa. Oye, huevón, ¿tú conoces por la casa de Troviani, huevón? ¿Dónde queda? Te va a dar cuadra acá, huevón, y te va derecho, huevón, y va a encontrar la casa de Troviani, huevón. Marcelo. Entonces vos tenías que ir, no, vamos, yo te voy a mostrar, huevón. Y vos tenías que ir con él, te muestra la casa. Vos te ríes de mí, Luis. Espectacular el acento, Arturo. Señor ¿Arturo o Arturo. Señor Arturo. ¿Eh? Señor Arturo, Sí, sí. toda la comida, tengo que decir Arturo. No. ¿Entendés, pues? Indalco en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera, camino a Hernandarias 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Punto Farma te lleva de vacaciones, sorteamos un viaje al Caribe para 2 personas, además 15 estadías para pasar un fin de semana en lugares increíbles de nuestro país. Por cada compra 30.000 guaraníes, acumulas cupones electrónicos, duplica cupones, comprando productos señalados en góndola, en Punto Farma
Pharma, cuidamos tu salud, tu belleza y te llevamos de vacaciones. Vive tu experiencia educativa en La Paz, en las facultades Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, Ciencias y Tecnología y Ciencias Empresariales. Informes al 0986-870-018. Ingresa a universidadlapaz.edu.py. La Paz, vive tu carrera. Azudi Fútbol, Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conoce la gama de motos más completas con la mejor garantía del Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros. Representa y garantiza IMAC. Seguidos en redes como CF Moto, CF Moto, Experience More Together. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. No quiere hablar Rodrigo Gerardo, ¿verdad? No contesta, no quiere hablar, no responde. ¿Qué, niño? El gol de media cancha. Sale el arquero, rebote y allí apareció y a los 90. Sí. Desde el medio campo, el gol de ese partido de Copa Libertadores. El paso de Cerro por Chile en ese momento. Encima, ahí no jugó Sol de América ante Cobreloa. Sí, jugó Sol de América. 2 penales no le sancionaron, entendía Marcarián. Marcarián era el técnico de Sol. De Sol. Sergio Marcarián, ¿verdad? Cuando jugó la Copa en Calama. Bueno, estamos mezclando todo porque ustedes son muy problemas. Entramos en una Chile. ensalada. De eliminatoria. Y no, y por la eliminatoria, por la eliminatoria Calama. De Calama a la altura de La Paz. Y Denis dice porque que yo dije Bolivia le gana a Bolivia Chile. le gana a Chile. Sí, queremos hablar con un colega peruano. Sí, señor, contigo, Luis. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos de historia que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes Control, Feel My Field. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida, disfrute mucho más la vida. Para cada problema, Zika tiene solución. Impermeabiliza, sellar, repara y protege tu casa. Con Zika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate de más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Estamos con el colega César Vivar, Radio Ovación, el partido a las 23, a las 11 de la noche para nosotros, 9 de la noche para Perú. ¿Cómo te va, César? Buenas tardes. Un abrazo, compañeros, que estén muy bien. Aquí todavía son, o van a ser las 11 de la mañana en todo el Perú, un momento iluminado en Lima, porque tenemos sol, estamos en verano. Ecuador llega esta tarde-noche y bueno, vamos a ver qué pasa mañana en el Estadio Nacional. El equipo de Ricardo Gareca está dulce, como decimos acá, de cara a los buenos resultados, que se mantenga luego del triunfo en Barranquilla, un triunfo, me parece, sufrido, bien trabajado por el equipo peruano desde asumir ese sufrimiento y sabiendo que Colombia nos iba a avasallar, nos metió más de la cuenta. Yo creo que no es el estilo de juego de Perú, pero sabíamos que se podía tener una y resolverla como la resolvió Edison Flores luego de ese pase magistral de Cristian Cueva. Nos hemos puesto una foto en clasificación directa, pero de nada va a servir ese triunfo si el martes no se saca un buen resultado frente a Ecuador, que tienen que ser los 3 puntos mañana, y todavía faltará Uruguay y Paraguay para cerrar esta eliminatoria que nos tiene expectantes y muy contentos a los peruanos, esto hay que decirlo, pero desde el punto de vista objetivo de nosotros, que tenemos que ver el análisis, todavía falta el paso más importante y hay que tener los pies en la tierra. Es el mensaje de Ricardo Gareca también a los futbolistas. Ahora sí, entramos al diálogo, compañeros, ¿cómo están? Bien, César, contanos con relación al equipo, si ya tenés una idea que va a poner contra Ecuador, y cuánto de público de aforo en el Estadio Nacional de Lima. A pesar de que hubo una solicitud de parte de los futbolistas y de gente muy mediática acá para que nos den el 100% de aforo, se ha conseguido algo muy importante, ¿no? Tener el 70% de aforo en el Estadio Nacional. Es importante el apoyo de la gente para esta selección. Se notó en Barranquilla, teníamos un sector de una tribuna muy chiquito, pero es valorable lo que hizo esa gente que llegó hasta Barranquilla, sin entradas, consiguiendo unos precios realmente exorbitantes para el tema de la reventa y que pudieron acompañar a la selección. Nos han aprobado el 70% de aforo, tenemos un par de bajas confirmadas por el tema de las amarillas, seguramente la más complicada de suplir va a ser la de Cristian Cueva,
que venía siendo el mejor jugador de Perú en esta eliminatoria, o viene siendo, junto con Pedro Galese, de los más destacados, y Aldo Corso, que también le sacaron una tarjeta amarilla frente a Colombia y no va a estar frente a Ecuador. Será el trabajo de Ricardo Gareca ver quién trabaja en esa zona. De momento se entiende el ingreso de Christopher González para que Sergio Peña pase a una zona un poco más de ataque, es decir, que Peña juegue de cueva y que Transita González juegue al costado de Yotun y de Tapia. Serían las únicas variantes en el equipo titular, porque se entiende que al no haber estado ni Advíncula ni Trauco frente a Colombia en Barranquilla por suspensión, Corso y López saldrán y dejarán su ubicación para que el equipo quede de la siguiente manera: Galese en portería, Advíncula por derecha, Miguel Trauco por izquierda, Callens y Zambrano serán los centrales, Yotun, Tapia, y aquí viene la primera duda, seguramente Conchita González, y adelante Peña, André Carrillo y Gianluca Lapadula, con el tabique modificado y esa máscara que tiene el delantero peruano. De nuevo le desviaron el tabique en un partido de fútbol, esta vez fue ante Colombia, el domingo por la noche, manualmente le rectificaron el tabique y está con unos apósitos, con unas gasas, con unos algodones internos que no le permiten respirar, está respirando únicamente por la boca, terapia antiinflamatoria, para que mañana esté a las 9 de la noche frente a Ecuador. Muchísimas gracias, César, valoramos mucho todo el informe, todo muy puntual, y gracias por todo este tiempo, muy amable, César. Un abrazo, que estén muy bien, y seguramente los vamos a recibir aquí en Lima en la última fecha de eliminatoria, aquí en Lima, en el Estadio Nacional. Esperamos que con Perú clasificado en mínimo zona de repesca, porque sabemos que Paraguay es duro, venga como venga. Les mando un abrazo y que estén muy bien. Gracias, muy amable, César Vivar, colega de Ovación de Perú. Le estoy escuchando por la aplicación, a vos se te escucha muy bajito, a los demás se le escucha bien, dice Federico Río. Qué raro, porque ya hicimos el cambio y me decían que ya había mejorado. No, yo te digo lo que dice, no. Sí, sí. Y bueno, hicimos el cambio. Ya no hay caso con lo mío. Así hace años, que en internet, ¿verdad? Por internet, sí. Este micrófono. Sí. Pero se corrigió, por eso es raro. Sí, por eso. Niño del técnico. Vos no le creas, Federico. No. Vos no le creas lo que está diciendo. Me extraña, por lo visto hay algún otro. Acaba de decir, le estoy escuchando por la aplicación, sí. A vos se te escucha muy bajita, a los demás se le escucha bien, dice. Saludos a todos los compañeros, dice Federico Río. Sí, salvo que los oyentes que nos escucharon desde el comienzo nos digan si hubo o no una mejoría con ese micrófono. ¿Cómo quiere hacer? No, los que nos estaban escuchando por internet desde el inicio sí se percataron de ese cambio de una mejoría, salvo que ahora sea otro inconveniente, por eso nos va a ayudar a la parte técnica. Para ¿Quieres que te escriban cómo, veo? Y con el reporte en el WhatsApp, 82666611, principalmente aquellos que están en el interior o en sus oficinas que no están escuchando de forma directa. 82666611. Vía internet tienen que estar escuchando. Vía internet, ¿qué número, niño WhatsApp? 0982666611. Ustedes salen hechos a lo bajo, dice. Eso es lo que dice. Se escucha, pero bajo. Sí, por eso. En algún momento Martín Lazarte, el técnico de Chile. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana 751 Casi Cubicheco, llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter, Fleming. Todo lo que querés para tocar puedes encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py. ¿Te quedaste sin efectivo? Tu tarjeta de crédito Visión Banco es tu solución. Desde tu celular a través de Visión Digital puedes realizar adelantos en efectivo hasta en 12 cuotas sin intereses. Escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Dice nuestro colega Gustavo Saba, el tour de la casa en Calama se le suma a la casa donde vivió Alexis Sánchez y la canchita de fútbol donde entrenaba Alexis Sánchez, que de hecho jugó en Cobreloa. Bien, sí, señor. Desde Nueva York se le escucha excelente, Arturo. Antes era un poco bajo, pero hoy una mejoría. ¿Por qué vos lo corregiste? De Nueva York, así mismo. Sí, de Nueva York. José, entonces, ¿qué estamos? ¿Por unos sí, otros no, Y por eso estaban reportando los oyentes. ¿Qué pasa? Muchos paraguayos en Florianópolis también escuchando, porque es día de lluvia. Y están escuchando fútbol a lo grande. También en el norte del país me están escribiendo un montón. Fuerte abrazo a todos ellos. Son dos los que te... Uno. No, mentira. No, 15, lo de niño Jorge dice récord. Ahora, audiencia total. Estoy escuchando del interior, presidente Franco. Escucho por internet, se le escucha súper bien al señor Arturo, dice. ¿Viste? Saludos desde Barcelona, España, excelente, se le escucha desde la aplicación.
96-99 el final allí el oyente. Sí, pero, sí. pero Ana, ¿sabes lo que dice Joel? Pero qué pensativo, qué reflexivo. ¿Sabes lo que dijo? Tiene que poner más fuerte. Pero es lógico que si no escucha bien va a poner más fuerte. Bueno, listo, contigo. Está súper bien el audio, dice que cambie su teléfono Federico Ríos, sé que reclamó el audio bajo, dice 669 el final del oyente. Seguro que le conviene Seguros El Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros El Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón Conectan, Burucuyá Frutica, la más fresca, combinación es muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles, Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Super Espuma, pon a tu disposición la línea más completa para que descanse lo necesario por las noches y durante el día. Vivos más despiertos, acercate al resto de todo el país para conocer más acerca de todos los productos. O haz tu pedido al WhatsApp 0974-2020-25 Super Espuma. Viví más despierto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama el ahorrazo, más oferta, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es el ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de Árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. Buenos días, como decía tu amigo Álvaro Ayala, el show debe continuar. Todo muy triste lo que ocurre en mi país. Mi condolencia para la familia Torre Aranda, mucha fuerza, dice Vicky Cáceres. Vida Zulo está hablando del comentario. Sí, corroboro la nítida señal fuerte y claro de Nueva York. Y Federico Río, ¿qué es lo que le pasa? Otro oyente dice, desde Miami, César Calderini, perfecto el sonido, se le escucha bien a todos, saludos. Lo saluda Carlos Gaona Vázquez de Nueva York. ¿Y qué quiere decir lo de Federico? Es lo más... Tu teléfono. El ingeniero Víctor Daniel, y saludo comandante a todo el equipo escuchando por la web, excelente la señal, dice. Muy bien. Y aquí otro dice, desde Buenos Aires, antes no se le escuchaba bien a Arturo, pero hoy sí, dice, hay que autorizar el navegador para que los otros escuchen por internet. Y el niño fue el que corrigió acá. Sí. Él el maestro miró y observó. Así fue, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Bueno, vende, Luis. Para que comprar se pueda alquilar a Renta Magno, herramienta más en su obra, siempre cerca tuya. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Desde ahora Pizza te acompaña con sus nuevos cortes frescos, animata a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacodril y pulpa negra. Encontralos en los principales supermercados del país. Su Pizza, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales de Santa Rosa. Martín Lasalte, técnico de la selección chilena. ¿Nos pasamos todavía a jugar? Sí. Mañana en La Paz. El primer partido a las 5 de la tarde. El primer partido de la jornada. Lo que dice Denis Caniza, que 80-20 o así Bolivia va a ganar. No tanto, pero va a ganar. No va a aguantar los chilenos a la altura de La Paz. Pues estuviste cerca. Y bueno, ¿cuál es La Paz? Bolsito más. Sí, poco, pero no me sentía cómodo ahí. Pero es terrible, Chiqui. Arce hizo pretemporada en Sucre, ¿era? Sí, la de un mes. La de 3 semanas. Donde paró el campeonato. Sí, y no aguantó. 3 semanas. Y Paraguay perdió ahí. Infanto estuvo allí en esa... Infanto estuvo ahí con el técnico Quinteros. Gustavo Quintero. Infanto compartía y con Pablo Escobar. Pablo Escobar, sí. Le recibía Quintero a Infanto y hablaban, charlaban. Y me decía, querer Quintero, Pablo Escobar. Infanto vivió con ellos, compartió tiempo con ellos. A vos, Denis, un par de convocatorias venías para el otro partido. Y contra Bolivia te dejaban acá porque, por lo que decís, no te sentías... Era difícil. Difícil era. Dificilísimo. Y conté que jugabas en México y tenías esa... No, pero la altura es otra cosa. ¿No? Sí. No, claro, hay diferencia, hay pero que al bajar en el aeropuerto ya siempre la puta, Dani Maciel, los celos de hombres era... Infanto, dice Dani Maciel. Los celos de hombres, Dani Maciel, Infanto.
Charty Beef, la carne 100% chequeña, es la marca que a la hora de hablar embarazado suena fuerte. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Charticer. ¿Sabías que con Bancop y la AFD puedes acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9% y seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. La Agrícola Sara Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ellopuchupe Quitadol. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales, ponete al día y participa del sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 kilómetro. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales, @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Bueno, vamos con Martín Lazarte. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Mejorar el clima anímico, el clima espiritual. Desde ese lugar sentimos que tenemos mucha gente avesada también, mucha gente con experiencia, que bueno, que se ha sumado y que ha empujado a otros más jóvenes, más novatos, con menos recorrido, a entender, que viene la primera parte de tu cuestión, a entender de que tenemos una oportunidad. Lógicamente tú hablabas de lo negativo que sería si no conseguimos ganar, pero bueno, también nosotros pensamos lo positivo que sería si podemos ganar, que así todo seguiría siendo comprometido, pero nos daría lógicamente otro aire que hoy no tenemos. En eso estaba enfocado todos nuestros sentidos, en encontrar la integración, la estrategia, el sistema más adecuado posible para un partido que tiene unas características quizá distintas a las de otros. Pero repito, ayer la gente entrenó muy bien, nos quedamos muy contentos con el entrenamiento de ayer, esperamos que lo podamos repetir porque lógicamente nos daría, desde el punto de vista espiritual, una carga importante. Los hemos ido poniendo en cada uno de los entrenamientos, sobre todo el tema de la precisión, el tema de intentar jugar al pie, cosa que hemos repetido en el día de ayer, por ejemplo, y lo vamos a volver a hacer hoy. Al final es lo de siempre, el resultado es el que te marca, ¿no? Pero tengo la sensación que se han ido adaptando, las sensaciones son para ellos, ¿no? Las que ellos también son mucho mejores en los trabajos donde la precisión fina, la posesión, por ejemplo, es el objetivo. Hemos notado que ha ido saliendo mejor desde ese lugar. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Que se olvide Chile. Sí. Penny Caniza, que se olvide Chile. Pierde. Por la altura. Sí, el enemigo. Pierde para vos. Pierde. ¿Y vos cuántas veces jugaste en la altura? Pocas. Casi. En la altura de La Paz. De la altura de La Paz. No, ese nomás, después el Campín y eso, y Calama todo bola. Estamos hablando de La Paz. El Campín, acaso Paraví le ganó a Colombia en el 77, 1-0, luego de Jara Zaguer. Y nadie habló de la altura. El Campín tiene 2.200 metros. El Calama tiene 2.200 metros. El gol de Cabaña. El 3-0. 2 goles de la Silva, 1 de Cabaña. No, 1-0 en el Campín, gol de Cabaña, centro. Pero hay un partido que Paraguay le gana a Chile 3-0. ¿A Chile sí? No, pues yo hablo de la altura de Campín que no. Perdón. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón Paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, mole, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central. El Cibillala Casi, R.I. 2 de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parisea con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recuerda Ferro Parisea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi cercano a Martínez, teléfono 220-737-8. En Farmacias Catedral, hoy edición especial de descuentos reales que van hasta el 50% en productos seleccionados con todas las formas de pago. Además, abonando con el código QR tenés 10% de descuento adicional. Haz tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Federico Valverde y José María Jiménez, Uruguay. Nervigenol Plus es un potente vigorizante antioxidante antiestrés que aumenta tu energía, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Joven, hoy es tu futuro. Afílate con esta super promo de 18 a 21 años, 50.000 guaraníes. Entrate de más al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay.
Federico Valverde, mediocampista, y José María Jiménez, central. En el centenario Uruguay vuelve al ante centenario Venezuela. para jugar contra Venezuela, el partido a las 20 de nuestro país. Bueno, y la derrota más dolorosa en su vida, Uruguay sufrió ante Venezuela, cuando Faría era el técnico. Sí. 3-0 ligó en el centenario. En el centenario, sí. Uruguay hizo 3-0 en el centenario. Para ellos fue lo más humillante hasta ahora, cuando le gana a Venezuela. Así fue. Y estuvo a un punto de la clasificación para el Mundial. Esa eliminatoria fue donde quedó muy cerca. A uno. Sí. Tenemos a Valverde y tenemos a José María Jiménez. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Con muchas ganas, obviamente, cuando el entrenador te da esa confianza de poder tirar los corners, los tiros libres, poder aportar tu fuerte, creo que es mi fuerte, tener la pelota parada, poder aportarlo y bueno, que los compañeros también lo aprovecharon bien, supieron sacar también su granito de arena en el área, que son muy buenos cabeceando. Creamos muchas chances, no entraron, es una pena, no entraron, pero bueno, ya entrará. Y nada, yo muy feliz por la oportunidad que me da el entrenador. Creo que eso es lo que te digo, la confianza es lo que bueno demuestra todo, y eso a mí me da un plus, me da un impulso para demostrar el rol que puedo cumplir en el equipo. Uno se tiene que adaptar a lo que el entrenador le pide y sobre todo a sostener los ataques, ¿no? Yo creo que sabíamos que íbamos a ser protagonistas, estábamos convencidos que íbamos a tener la pelota, que íbamos a tener más ataque, y la faceta de un defensor, sobre todo en ese aspecto, es sostener el ataque. También sabíamos que Paraguay, la única forma de que nos podía hacer daño, viendo los videos que habíamos visto en los partidos anteriores, capaz que ese partido justo ha sido otro partido totalmente diferente, pero viendo los partidos anteriores sabíamos que el fuerte de ellos es la pelota quieta, salir de contragolpe y tirar centro de los costados, ¿no? Tratamos de estar muy concentrados en esa faceta del juego, sostener el ataque. Diego nos dio unas pautas muy claras de cómo quedar a la hora de atacar, y yo creo que lo hicimos realmente bien. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. 13-16. Apostal a la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. En MediLife queremos cuidar de tu salud y la de tu familia, por eso te ofrecemos descuentos de hasta el 75% en la primera cuota de los planes. Oro, plata y efectivo por tiempo limitado. Comunicate al 0982-186-386. MediLife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. Ese partido en Chile que ganamos con goles de Asilo fue el mejor partido de Angelito Ortiz. Se comió en la media cancha, dice Juan. Angelito Ortiz en Chile. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Mañana es el gran día. Tupi premia la fidelidad a sus clientes con el sorteo de la fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 4x4 0 km 2022. Además de 100 espectaculares premios y de la mano de Electrolux, participa en el sorteo de una camioneta DFSK 580 0 kilómetros. Participa en el sorteo todas las compras realizadas hasta hoy. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kempton GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 101010. Elegí el camino correcto, elegí Kempton, como respaldo total. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Bueno, vos no escuchaste hablando esta mañana. No, señor. ¿No escuchó de nada, vos? No leí los tweets. ¿Vos? No escuché, pero es así. No, hablamos, le pidieron que le saque el departamento de fútbol, sí. Y fue muy fuerte lo que dijo. Está para venir Aguilar en junio. Sí. Podía venir Osvaldo Martínez. Pero con el descenso hay que ver qué ocurre. ¿Qué ocurre? Sí. Hoy es nuevo esto que llega parte de la sobremesa del fútbol. Contigo, Luis.
Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central en las sucursales Gran Feria de Ventas a precio de remate, teléfono 0981-129-900, te esperamos este domingo en Casa Rosada. Con Asismed, consulta de manera segura en el CAL médico sin salir de tu casa, podés realizar consultas sobre clínica médica, síntomas respiratorios, resultados de estudios, línea habilitada para WhatsApp y llamadas 288-7000, porque siempre buscamos lo mejor para vos. Asismed toda la vida. Los amigazos son un verdadero show y te conocen mejor que nadie. Ellos siempre encuentran la manera de sacarte una sonrisa, por eso te recomiendan la Cocina Tokyo Dallas con el pacto de confianza Inigio. Tu billetera personal está en todo el país. Puedes pagar en comercios que cuenten con Post Infonet y recibir hasta 1 GB de regalo. Mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. ¿Sabías que Lactelanda es la marca láctea más preferida y consumida del país? La más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactelanda, la marca número 1, la salud de cada día. Imperdible jugada de CNT, un tremendo Dodge Charger, un Volkswagen Gol más 100 millones, una Hyundai Santa Fe más 1.000 millones y salen sí o sí, 100 premios en efectivo, una pickup Fiat Adventure más una lancha Fokker Joy 188, pedí CNT Sheporemoy. Guairá Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baños, griferías y accesorios. Estamos en San Lorenzo Lareltil, Camino Luque, San Lorenzo, en Ruta 2, Capiatá, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17,5 y Loma Putá, Ruta 9, kilómetro 12,5. Seguinos en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. Recordando cuando jugó, ¿vos te acordás de mí? No me recuerdo, Arturo. Ese es el COVID. Es el COVID, sí, así es. ¿Vos no te acordás del partido que Paraguay le ganó 1-0, un partidazo? Traje a colación porque fue el 1-0. Pero él no se gol de Carlos Humberto donde jugó Angelito y hizo partido. No se acuerda nada de ese partido. No, equipo del Maño. Equipo Angelito. del Maño, sí. ¿Pero vos te acordás o no? No me recuerdo. Denis Caniza, lateral izquierdo. Sí. Estaba Osvaldo Martínez, que hoy nos lo decía Juan Daniel Cáceres después de la entrevista. Osvaldo, ¿cómo te va? Arturo, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien. Osvaldo, ¿estás volviendo el miércoles a México? Así mismo es, Arturo. Es ya el miércoles. Y vas Estoy de vuelta por allá. ¿Y qué vas a hacer en Luqueño, Osvaldo, cuando vuelvas? Nada, todavía no tengo pensado a futuro, porque como me queda todavía un contrato de 1 año y medio en Querétaro, ¿verdad? Y obviamente uno no sabe qué puede pasar el día de mañana, ¿verdad? Pero por el momento la gente de Querétaro quiere que ya me presente y siga con mi recuperación, ¿verdad? Que aún me faltan 2 meses todavía. No, está bien, Osvaldo. 2 meses todavía te falta. Ocurre que está hablando esta mañana con Juan Darío Cáceres, nos hablaba de vos, de Pablo Aguilar, los proyectos en Luqueño. Te mencionaba que hoy no está más en la dirigencia. Sí, justamente ayer fue la asamblea y escuché que renunció, ¿verdad? Entonces, obviamente nosotros como luqueños el día de mañana con Pablito queremos dar una mano, ¿verdad? A ver qué se puede hacer y a futuro, y también pensar en la gente que está ahora, ¿verdad? Si es que realmente necesita de nuestro apoyo. Y ustedes, cuando hablaste con Pablo Aguilar, vos tenés contrato, ¿cómo harían para el futuro en Luqueño, vos, Osvaldo Martínez y Pablo Aguilar? No, y ambos todavía tenemos contrato allá, ¿verdad? Entonces, no, como te dije, Arturo, no sabemos qué puede pasar el día de mañana. No sé si, creo que Pablito tiene todavía 6 meses o 1 año de contrato y creo que piensa cumplir y ya después venir por el país, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos en comunicación constante a ver qué podemos hacer por Luqueño el día de mañana. Incluso nos decía el apoyo económico que le brinda, por ejemplo, Aguilar a Luqueño, Osvaldo. Sí, claro. Yo creo que eso es lo más importante que él está haciendo, ¿verdad? Que está ayudando en ese sentido y como te digo, vamos a ver qué pasa el día de mañana. Bueno, feliz viaje, Osvaldo, estamos acompañándolo, tuvo 2 meses más para que vuelva. Chao, Osvaldo, un abrazo del aire. Abrazo, Arturo. Gracias, chao. Muy amable, Osvaldo Martín. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mejor tasación, te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera y la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresa a ibero.edu.py.
Volvió Shell, autopista Ñuguazú, pasa a llenar el tanque con sus combustibles más avanzados, como Shell V-Power, el único combustible desarrollado y recomendado por la escudería Ferrari. Shell lleva más de 100 años de investigación aplicados y tecnologías exclusivas en sus aditivos. Shell volvimos, volvé. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes, que nos elijas nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia Movement That Inspires. La Paraguay Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Atirá, con empedrados, servicios básicos en puerta y posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000 al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes, La Paraguay Inmobiliaria S.A. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores y elevadores de pH, cloros, alquicidas y clarificantes, y limpia bordes. Para mayor información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py. Base, cuida tu diversión. Cada vez falta menos para llevarte la fabulosa camioneta Ceres 0 kilómetros. Recordá que en Electroban, comprando cualquier producto de la marca Electrolux, estás generando cupones electrónicos para el gran sorteo. Ingresa a electroban.com.py. Llegó Fiestas, lista para tomar. Fiestas, un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empezá a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Cepillal, así como también la avenida Mariscal López, son territorios Erimark. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos el precio de 93. Jugada de local y sumate el equipo. Carga Supra 95. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores, auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor. Husqvarna, el poder de la transformación. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta de arreglos de joyas de plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. Asociate a Sol de América a partir de este año con precios mensuales. Juvenil hasta 17 años, 30.000 guaraníes. Activo 18 años en adelante, 50.000 guaraníes. Familiar, papá, mamá y hasta 4 hijos, 120.000 guaraníes. Comunicate al 370-712. Seguinos en redes sociales como @Sol de América PY. Sol de América, tu club del verano. Tagliafico, el defensor argentino. Colombia va de visita en Córdoba para enfrentar a la selección argentina. Bueno, siempre es un rival difícil Colombia. Sabemos la jerarquía que tiene, los jugadores que juegan y bueno, en los últimos partidos nos ha pasado con Colombia que quizás en el último ganando 2-0 terminamos empatando 2-2. Entonces eso demuestra que es un rival muy fuerte y que va a ser un partido muy peleado. Pero nosotros tenemos con nuestras herramientas la confianza necesaria para seguir luchando, seguir en la senda de la victoria, que creo que es lo más importante, 8 meses antes de empezar el Mundial. Bueno, primero que nada, que pueda alentar a la selección es algo muy lindo ir al interior y ver a la gente que está muy eufórica y siempre presente y alentando, eso es genial. Y les deseo que puedan disfrutar del partido, porque no muchas veces, como dijiste vos, no muchas veces se va a Córdoba y en este momento va a ser un día muy especial y alentar a la selección creo que es lo fundamental. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca. Tagliafico, el defensor argentino. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. En Punto Farma, hoy es día de la Cooperativa Universitaria. Pagando con tus tarjetas de la Cooperativa Universitaria Cabal y Panal, tenés 30% de descuento en todos nuestros puntos del país. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Lo mejor está por pasar. Carreras técnicas de rápida salida laboral con 2 años de duración. Vive tu carrera en la Universidad La Paz. Más info al 0986-870-018. Visítanos en Juan Martínez, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 5,5, Ciudad del Este. Somos La Paz. Vive tu carrera. Asodi Fútbol, Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Ducati, las motos italianas más fascinantes y potentes del mundo, en sus versiones Naked, Motard, Touring, Scrambler, con la mejor garantía de 4 años, sin límite de kilometraje, representan Paraguay y MAC. Conocerlas en el showroom de Avenida Boyani 7133, casi Facundo Machaín. Forever Ducati.
Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir. Con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Bueno, el señor José Luis Lurachi, el representante de Víctor Salazar, está internado. Ustedes saben, la señora. José Luis, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? José Luis, ¿te puedo tutear? Sí, ningún problema. Muchísimas gracias. La señora de Víctor, él está también internado, la parte emocional, tuviste la oportunidad, lo has hecho, hablaste con él, con la señora, ¿cómo fue lo tuyo en tu participación como representante, José Luis? Sí, casualmente, bueno, yo me enteré realmente por el grupo Damas Gratis que no iba a tocar por la muerte de la mujer de un jugador. Cuando escucho esa noticia me puse alerta y bueno, estuve tratando de comunicarme con ellos. Bueno, Tuco no me respondía, me respondió después la mujer cuando ya estaba en el hospital. Y bueno, me contó un poco lo sucedido, una locura realmente, lo que han vivido y están choqueados, emocionalmente están muy castigados, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué más se puede? ¿Cómo está? ¿La señora cómo está? La señora está bien, fue intervenida quirúrgicamente anoche, casualmente porque le entró la bala y entró y salió, ¿no? En la pierna izquierda debajo de la rodilla, y la operaron y ahora está con yeso y bueno, gracias a Dios está bien, estable y está bien. Así que por ese lado, bueno, podemos decir que nos quedamos tranquilos. Y Tucu también, o sea, ya te digo, emocionalmente choqueado porque ha vivido una película de guerra ahí al lado de ellos y ver caer a la mujer de su amigo y ver su amigo cuando sale del baño que está su mujer caída es algo muy fuerte y que va a ser difícil, ¿no? de asimilarlo, ¿no? Va a llevar tiempo. Sí. Y José Luis, ¿hace cuánto que lo representas a Víctor Salazar? Hace mucho. De su época de cuando no era profesional, así que más que un representado es un gran amigo. Por eso, y lo sentí, lo conoces muy bien, ¿verdad? Hablo sí. de su propia recuperación, ¿verdad? Sí. Cuando todo estaba bien, cuando este año era un semestre muy lindo, que yo lo estamos viendo, que Olimpia iba a tener un semestre muy lindo, bueno, está ahí esto acá ahora. Es una macana, ¿no? ¿Y dónde estás? Perdón por la pregunta, acá no estás, ¿no? ¿Yo? Sí. No, yo hoy viajo para Asunción. Sí. Hoy viene, no, por eso te pregunto. ¿Vos sabe que venís para acá, Víctor Salazar, la señora? Ahí hay más que una representación, una amistad, José Luis, ¿verdad? Exacto, sí, saben que voy para allá. Y bueno, un poco de contención y bueno, todo lo que necesito. Una consulta que tiene que ver con el futuro inmediato. Yo sé que tomar decisiones dentro de situaciones críticas con las emociones como se presentan debe ser muy difícil, pero ¿esto puede modificar el pensamiento del jugador de continuar en el país o no? ¿Puede haber alguna variante, en cuanto a su idea? Mira, es un tema que no es muy prematuro charlarlo, todavía no hablé con él. Yo te soy sincero, lo último que hablé con él estaba muy feliz. Me mandó la foto de la familia en el estadio, me dice: Olimpia me está haciendo vivir cosas que no vi nunca en mi vida. Estaba muy contento y bueno, y ahora pasó esto, pero la verdad que no hemos tocado ningún tema con respecto a una salida del país o nada. O sea, ahora lo charlaremos tranquilo cuando yo esté allá y bueno, la verdad que Olimpia se portó muy bien con nosotros, así que bueno, si hay una salida está todo consensuado, ¿no? Cuando te la gente de Olimpia y veremos. Cuando te enterás que José Luis Lurachi, representante y amigo del Tucu, que está Salazar internado por estrés y postraumático, ¿qué sentiste? Y una angustia tremenda, ¿no? Porque realmente uno tengo una relación con él muy linda y bueno, es como si fuera mi hermano, ¿no? Que está pasando algo así y sé cómo él vive cada cosa intensamente, sé lo familiar que es, con su mujer, con sus hijos, entonces realmente ha vivido un momento espantoso, ¿no? Porque realmente es espantoso. Ver a alguien que está disparando, ver
él tirarse al piso, ¿no? Para tratar de protegerse, y después llevar la mujer ensangrentada. Te digo, es realmente una película no de terror, sino una película de guerra. Cuando sale la señora, colabora para que salga, él todo lo que habrá sentido, ¿no? Sí, él la lleva, creo que si han visto algunas imágenes que yo he visto, la lleva UPA. Sí. A la mujer, hasta que un chico de Guaraní lo auxilia, lo asiste y lo lleva en su vehículo hasta el hospital. Bueno, él sabe que venís, José Luis, ¿verdad? Sí, sabe. Bueno, José Luis, muchísimas gracias por tu tiempo, valoramos mucho y esto que significa, la mucha fuerza que le damos nosotros de Radio Monumental Fútbol a lo Grande, a Víctor y a la señora. Muy amable, gracias José Luis. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, José Luis Lurache, representante de Víctor Salazar. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillán, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y tiras que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes. Control, Feel My Feel. ¿Cansado de goteras, filtraciones y humedad? Sika soluciona tus problemas y vos descansás. Sika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entrate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillala 751 Casi Cupicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Todo lo que querés para tocar puedes encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py. Olvídate de las filas y ahorra tu tiempo a través de Visión Digital. Podés pagar la cuota del auto, el seguro médico y hasta la Universidad de los Chicos. Para más información, escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión, banco más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín Ron, Fortín Limón Conecta en Burucuyá Frutica. La más fresca combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron, Fortín Limón con Burucuyá. Ya conoces toda la línea de productos para el descanso de Super Espuma. Desde almohadas y cubre colchones hasta juegos completos de somier te esperan para que vivas más despierto con 45 años de experiencia en el rubro del descanso. Acércate a los restos de todo el país de Super Espuma o hace tu pedido al WhatsApp 0974 20 25. Super Espuma, viví más despierto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Falcao, el mediocampista, el delantero colombiano. Es innegable la frustración que sentimos por la derrota contra Perú, pero creo que haciendo un análisis del desarrollo del partido, quizá lo único que nos podemos reprochar es el no haber acertado las oportunidades para marcar y de resto el equipo lo dio todo. Dominamos el 70% de la pelota, 30 tiros para buscar gol y ellos en la única oportunidad que tuvieron marcaron. Obviamente que el fútbol no es de merecimiento sino de goles. Y esto nos generó tristeza, pero bueno, ayer ya creo que hablamos lo que teníamos que hablar y hoy estamos mirando la oportunidad que tenemos con Argentina el martes. Sabemos de que las probabilidades quizás están en nuestra contra, pero este equipo cree, está convencido y yo creo que de aquí al martes vamos a llegar muy fortalecidos. A los equipos que han venido a Barranquilla por momentos nos hemos impuesto y creo que con Perú los metimos en un arco 75 minutos, muy pocas selecciones hacen eso, con las dificultades, con el clima, con la ansiedad del público, con las circunstancias que estábamos viviendo, la presión. Colombia tuvo un desarrollo del partido, el cual sometió a su rival, que después no pudimos lograr el gol, pero el único camino para superar esta situación es seguir insistiendo. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Y James que tiene la mitad en contra. Sí. Se tomó con la tribuna James Rodríguez. Así es. La mitad en contra. Que ya viene hace tiempo. Eso decía César Augusto Londoño.
El Machetazo ahora se llama el Ahorrazo, más oferta, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabéis dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto, General Caballero San Lorenzo, el Machetazo ahora es el Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto, credibilidad para el cuidado de su negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad, ya pasó del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. La Lotadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar, Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lamora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Con Upisa, disfrutar las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacodril, pulpa negra. Adquirilos en tu punto de venta más cercano. Animate a salir de la rutina. Upisa, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con Rumbo CCA de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Charty Beef es la carne 100% chequeña, es la marca que a la hora de hablar embarazado suena fuerte. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Charticer. ¿Sabías que con Bancop y la AFD puedes acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9% y seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Bueno, seguía lo de Juan Darío Cáceres, el ex presidente luqueño, vicepresidente. Le dijeron, andate nomás al departamento de fútbol, y se renunció. Sí, sí. Y estuvo muy fuerte incluso contra los Barras. Habla de eso. Sí, se siente como que ellos son los responsables y él, o sea, para él no, le venía mal la cuestión. Bueno, mañana hacemos porcentaje de la eliminatoria. Paraguay viaja esta tarde, ¿verdad? Así es. A las 4:30. Y me preguntaron por los candidatos en la semana del campeonato de la apertura. El candidato. El candidato a ganar el torneo y los pretendientes. ¿Cuándo se va a hacer eso? Y creería que puede ser el jueves aproximadamente. Tenés razón, los pretendientes más los 5. Sí. ¿Esta vez quién acertó? Nadie. Nadie No le dio a campeona a Cerro. No. Nadie. Ni a Guaraní. Guaraní se le dio muy por debajo también. Sí, por cómo arrancaba la situación de Guaraní, no era adelantadora. Pero lo de Cerro entusiasmó mucho su entrada con el Sergio Díaz, con Rivero, con Piri Damota, con Moreno Martins, que vuelve Carrizo. Y ya la estructura que casi no se desarmó porque se fue Boselli nada más. ¿Quiere decir que vos le vas a Cerro, campeón, Denis? No, mañana voy a pensar esta noche. Parece que te pregunto, no le vas a Cerro. Vos le diste a Cerro. La verdad que sí acierto, por eso la gente no me va a escuchar mucho a mí, porque voy a acertar otra vez quién va a salir campeón. Pero mañana voy a decir eso. Voy a acertar otra vez. Sí, yo acerté la otra vez lo de Cerro. A mitad del torneo dije eso. A mitad del torneo dije eso. 7 puntos abajo está, ¿verdad? Listo. Vamos con Juan Darío Cáceres, el presidente luqueño, renunció, es decir, le hicieron renunciar, andate al departamento de fútbol, tomó sus cosas y se fue de la dirigencia. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Bien, contanos qué pasó en Luqueño. Ayer fuiste entrevistado por los compañeros, te pidieron que te alejes del departamento de fútbol y renunciaste como vicepresidente. Así es, Arturo. Yo creo que es hora de... Bueno, teníamos muchas ilusiones con respecto al luqueño, ¿verdad? Pero no se dieron las cosas, entonces me acuerdo un pasito al costado y que ellos arreglen el problema del club, que es muy grave. La oposición, resulta que ahora los bandidos y los que robaban el club somos nosotros, y los que realmente dejaron en la ruina del club son los es un contrasentido, ¿verdad? Gozan de buena salud, ¿verdad? Así, entonces mejor apartarse, ¿verdad? Yo procuré por todos los medios con mi experiencia, ¿verdad? Y no fue posible. Y bueno, mejor es dar un pasito al costado. Pidieron que salgas del departamento, te retire. ¿Cuál es la razón, Juan Darío Cáceres? Y bueno,
lógicamente que toda derrota causa su efecto, ¿verdad? Y todos creen que yo fui el culpable, ¿verdad? Yo lo que te puedo decir, Arturo, que en 10 años de presidente jamás ni me acerqué a ¿cómo se llama? Al descenso, ¿verdad? Al contrario, entregué el club cuando entregué en el 2001 con un promedio 1.95. Llegamos a 4 semifinales y 2 finales, una contra Guaraní en cancha de Cerro y otra contra Cerro. Contra Guaraní estuvimos un minuto de ser campeones inclusive. Y más todo el agregado de todo lo que hicimos por el club, ¿verdad? Todo el detalle, la Copa América, muchas cosas hicimos no solamente por Luqueño, sino por Luque. Traer la Conmebol a Luque, eso está en el libro que he escrito, los pormenores, cómo vino, ahora es capital del fútbol sudamericano, todo el mundo feliz, contento, pero se olvidan de quiénes fueron los que realmente actuaron para que tal cosa ocurra. Así que la gente con memoria corta, y entonces es mejor a los héroes, a los nuevos héroes de boquillas, que ellos se encarguen del club ahí, que ayuden, que hagan algo. ¿Quiere decir que están rotas las relaciones con los actuales dirigentes de Luqueño, Juan Darío? No, con los compañeros no, tuvimos excelentes jornadas, bueno, de acuerdo, yo no tengo nada que objetar de mis compañeros, son todos gente joven. El único viejito entre ellos era yo, ¿verdad? Y muchachos con muchos, creo que van a ser buenos dirigentes del club. Ahora, Juan Darío, discúlpame, Juan Darío, ahora, perdón, sí. Es decir, te dijeron que te alejes del departamento de fútbol, te dijeron las explicaciones, no te metas, dejarnos a nosotros, y vos le dijiste, bueno, si es así me voy, y se aceptó tu renuncia. Son la gente de la oposición, los hinchas del club, ¿verdad? Que no saben nada del manejo del club, no saben nada, solamente ven el resultado, no sabe quién hizo, quién. Por darte un ejemplo, cuando yo veía que las cosas no andaban, nosotros nos reunimos, los que estábamos en el departamento de fútbol, y optamos por traerlo a Sasú. Acá, por una cuestión mediática, salió campeón con el luqueño, muy querido, muy apreciado en Luque, ¿verdad? Entonces, para enderezar el rumbo del equipo, todas esas cosas. Acordamos eso en mi domicilio. Yo anuncié que se iba a presentar el lunes después del partido contra Guaireña. Sasú fue invitado a Villarrica para presenciar el partido. Y luego anuncian que se ganó el partido, ¿verdad? Anuncian que ha pedido los jugadores, yo no sé si de los propios compañeros, que continúe Badaico Maciel al frente del plantel. A mí me extrañó sobremanera y categóricamente me opuse a tal situación, ¿verdad? Pero ya estaba tomada la decisión. Al siguiente partido yo había renunciado en aquel momento, pero renuncié y algunos compañeros no me conocían, y porque así no se opera, no sé cómo queda el profesional, cómo nos quedamos, lo que nos jugamos por eso, ¿verdad? Y ahora está la consecuencia, ¿verdad? ¿Y quién lo trajo ahora? Bueno, ahora. Sí que se ganó el siguiente partido a Cerro. Sí. Luego que el profesor Maciel es un excelente técnico, va a llegar a ser. Es joven. Le falta experiencia, y entonces contra eso justamente yo pregonaba que teníamos que traer un técnico de experiencia, jugadores de experiencia en el club, eran duros, para afrontar un torneo corto de 10 partidos, donde prácticamente en el año 19 y en el 20 el Luqueño hizo pésima campaña y teníamos que salir entre los primeros puestos más o menos para salvarnos del descenso del año 21, ¿verdad? Y solamente quedaba River y Sol, porque Guaireña y 12 de octubre tenían un buen promedio. Entonces se volvía todo difícil. Entonces, continuó el tema contra Sol ya ganando 3-0, ya después nos empatan en el segundo tiempo 3-3. Y después una seguidilla empate, digamos, de mayor a menor, que era lo que yo temía, ¿verdad? Y bueno, y se dio el hecho de que tuvimos que, el último partido de moto propio, yo lo convoco nuevamente al profesor Dalzú,
vino gustoso, la verdad que el hombre muy afecto al luqueño, y bueno, aceptó, y el último partido que nos quedaba, y que no se nos dio por esa cosa del fútbol, porque éramos como, teníamos la posibilidad de 3 o 4 goles hechos que Cerro, y nos tocó bajar. Entonces, como yo estaba al frente de ese departamento, o sea, fungía de estar al frente, cosa que nunca se dio. Entonces, soy el culpable, ¿verdad? Y según para los hinchas del club, para los grupos organizados del club, que sé yo, que van a la asamblea solamente para eso, para protestar. Después, cuando uno pide apoyo, liberamos totalmente los carnets para que la gente se asocie, y casi nadie se asocia. Eso te da la pauta de que es todo una mentira, que los hinchas, nada. Ahora era el momento de que asociarse, ayudar realmente al club, y todo se vuelve más difícil así. Solamente para protestar y nada para ayudar. Entonces, mejor quedarnos en nuestras casas y disfrutar de nuestra familia. Juan Darío, estamos con Juan Darío Cáceres, expresidente del Luqueño Team Patriotas. Te alejaste del departamento de fútbol, te pidieron que te vayas y renunciaste como vice. ¿Cómo queda ahora Miguel Ángel Sazú si vos lo trajiste para que dirija el equipo principal, verdad? Y bueno, Arturo, yo realmente en este tiempo que le conozco al profesor Sazú me doy cuenta que es una excelente persona, excelente profesional, muy responsable, y lamento profundamente que en aquel momento no se haya tomado esa decisión. Está bien, pero hoy Juan Darío, ya explicaste ahora, que en este momento, ahora, ¿cómo queda él? Siento muchísimo, ¿verdad? Porque yo estaba muy de cerca con él. Ahora estábamos haciendo el trabajo como se debe hacer, ¿verdad? No traer a tontas y locas jugadores, técnicos y qué sé yo. Y estábamos haciendo las cosas bien. Y bueno, se da esto, ¿verdad? Y que vengan esta gente que están en la oposición y que ellos ayuden, que ellos formen el equipo, que vengan a traer la gente de las divisiones inferiores y comiencen a cobrar a los chicos para practicar, y que se vuelva a todo lo de antes, ¿verdad? O sea que los ladrones gozan de buena salud, y los que realmente hicieron gran parte de la historia habitual del luqueño, entonces estamos mal, ¿eh? Entonces es mejor apartarse y que se vean ellos, no sé. Es lo que yo pienso en este momento, ¿verdad? Después es cuestión de ver un poquitito, recapacitar seguramente y ver qué es lo que se puede hacer, ¿verdad? Por de pronto están ahí unos entrañables amigos en el departamento de fútbol, ya vinieron en forma tipo contralores de esta gente, ¿verdad? Está mi amigo Lionel Vareiro, el presidente del club, y Pancho Rivera, el jugador del Luqueño, gran jugador. Están ellos, ¿verdad? Y del lado de la directiva creo que está un muchacho, Carlos Chamorro, y sobre todo un chico muy promisor en todo esto, que es Fabio Venegas. Creo que estudió para técnico, un muchacho muy prometedor que tiene el club, y a la par es cuñado de Pablo Aguilar, ¿verdad? Que está como para venir en junio, así como estaba previsto, ¿verdad? Ahora no sé qué va a pasar, ¿verdad? Más adelante, no sé, ¿verdad? Pablo Aguilar está para volver al Luqueño. Y también yo estuve hablando con Ovalito Martínez, me dijo que si mi compadre viene, yo también vengo. Estuvimos hablando que se haga cargo de muchos chicos de las inferiores luqueños que están en las selecciones menores de Paraguay, ¿verdad? Que tengan un pequeño sueldito, el club le estaría dando un contrato a ellos, ¿verdad? De como promotores de estos muchachos, ¿verdad? Y que el luqueño no los pierda, porque ese es realmente el capital que tiene el club, sus jugadores, ¿verdad? Han hecho tanto daño al club que uno no sabe ni por dónde comenzar, ¿verdad? Porque en este momento posiblemente la gente
no sé, apoye, se haga socio, todo eso, pero después van a venir, comenzar a llover las demandas, y ahí yo quiero verle a estos Roy Rogers que teníamos en la asamblea, que se hace. Entonces, esa es la situación. Pablo Aguilar, puedo decir que podría volver a Luqueño, no como jugador, sino como en qué función, igual que Osvaldo Martínez. Sí, volvía Pablo Nosotros Aguilar. estuvimos con el presidente en fines de noviembre, creo que fue, o fines de noviembre, sí, fines de noviembre, entre diciembre. Estuvimos en México, estuvimos visitándole a él, nos invitó. Él es un no es ídolo, re ídolo del Cruz Azul. Sí. No sé cómo explicarte. Nos invitó a un partido al Azteca, realmente muy querido, muy apreciado allá, ¿verdad? Y bueno, estuvimos sentando las bases para su retorno, porque el sueño de él es volver a jugar por el Luqueño, un periodo por lo menos. De luego que ha regalado un enorme gimnasio al club, ¿verdad?, que lleva su nombre, y quiere volver y algún día ser dirigente del club, ¿verdad? Quien dice que no, llegará a presidente, tiene muchísimos contactos, y seguramente algunos jugadores, colegas suyos, o sea, le acompañarían para formar un buen equipo y retornar, si después de este mismo año, a la primera división, que es el sueño de todos, ¿verdad? Y ojalá se dé. Ya tenemos también el dicho de Osvaldo Martínez, que creo que el 3 de este mes viaja a México, está en el Querétaro, y tal vez pueda ser una dupla sensacional que venga a ayudar al retorno del club a la primera división. Bueno, finalmente, incluso recomendó jugadores Pablo Aguilar en Luqueño. Sí, señor, y ayuda, no voy a decir, pero hay jugadores pagados ya de su pecunio. Que él se encarga de pagar. Él se encarga de pagar. Nombre Esos son verdaderamente la gente luqueña que nosotros admiramos, porque siempre dentro del montón de basura que tenemos, siempre hay una manzana reluciente, que en este caso hay este muchacho Pablo Escobar. Así se tiene que portar Pablo Aguilar, decir, ¿verdad? Ayudar al club y no estar a base de diatribas y malquerencias, ¿verdad? Tratar de desunir totalmente a la familia luqueña. Y Miguel Ángel Jesús sabe que te fuiste, ¿qué te dijo? ¿Por qué si me trajiste y te vas? ¿Te dijo? No, realmente no sé por qué no pude hablar con él todavía, ¿verdad? Había cambiado su teléfono, yo estaba. Resulta que da tanta mala suerte también, Arturo, que en los dos momentos, cuando asumimos el club, ¿por qué asumimos nosotros el club en abril, cuando ya estaba feneciendo el campeonato? Porque creíamos sinceramente que podíamos salvarle al club que estaba. Nosotros sabíamos que era insostenible, nosotros creíamos que podíamos salvarle al club en ese momento, ¿verdad? El ingreso nuestro a la institución, ¿verdad? ¿Por qué pasó? Esta maldita pandemia que vino a asolar el mundo, ¿verdad? No, le agarró primero al presidente, el tumbado, y después nos fue tumbando a todos. Yo estuve en el peor momento, digamos, de cuando se hacen las contrataciones, de todas esas cosas. Estuvimos también internados en el Mijones, ¿verdad? Y lógicamente que uno no se cura rápido, estuvimos casi un mes inactivo en el momento clave, ¿verdad?, donde se hacen las contrataciones. Aparte de eso, que el técnico que habían contratado pidió que prácticamente todo el equipo salga, el equipo que estaba, entre los cuales estaba, por ejemplo, un Pájaro Benítez, que podía habernos sido muy útil, y muchos otros valores. Yo pedía que no salgan, y bueno, prácticamente salieron todos, se formó un nuevo equipo, y así no fue, ¿verdad? Así no fue. Juan Darío, para cerrar, ¿vas a la cancha cuando juegue Luqueño o no? Claro que sí, ¿por qué no? Cuando juega acá el local, por lo menos toda mi vida, Arturo, yo de los 18 años, a los 18 años fui presidente del comité juvenil, a pesar de que a mi primo Celso no le gusta que le diga, porque nosotros estuvimos de niños atrás de Luqueño, ¿verdad?
y nunca hemos medrado a costilla del Deportivo Luqueño, nunca, jamás. Al contrario, hemos dado nuestro aporte en la época de la Copa América, gracias al empuje de los luqueños, entre ellos Antonio Aranda y el doctor, hay que decirlo, el doctor Nicolás Leos, que mucho le extrañamos del fútbol paraguayo actualmente, ¿verdad? Hemos hecho esa única Copa América que Paraguay hizo, a pesar de que Colombia ofreció $2 millones para que no se haga esa Copa acá y se haga en Colombia. Lo hemos hecho, hasta el momento la única Copa, ¿verdad? Y todo eso se hizo a pulmón, porque el Estado paraguayo prácticamente no ayudó absolutamente en nada. Y bueno, y que quede eso para la historia. Algún día alguien se va a encargar de rescatar toda esa historia que tenemos y poner las cosas en su lugar. Juan Darío, tu exposición explica la situación que pasa al luqueño, situación muy difícil, el jugando en la intermedia después de más de 50 años, así que renunciaste al departamento de fútbol. 53 años. 53 años, por eso dije más de 50, renunciaste al departamento de fútbol y te fuiste como vicepresidente de la institución. Estaremos comunicándonos posteriormente. Gracias, Juan Darío, muy amable. Gracias, Arturo, hasta cuando guste. Gracias. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo.